El protagonista, Korota Issei, es una persona común y corriente que se rige por un principio singular e inquebrantable. Su principio rector era actuar siempre con bondad, independientemente de las circunstancias. Él ayuda desinteresadamente a los necesitados, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, parecía que el destino se había tomado como una afrenta personal a su benevolencia. Cada acto de bondad, inesperadamente, se convertía en una calamidad. Esto lo dejó colgando precariamente al final de la cuerda, mientras vaciaba generosamente sus bolsillos, entregando hasta la última moneda a un hombre sin hogar. Como recompensa, recibe una lluvia de insultos. Un pájaro, que planeaba con gracia en lo alto, soltó una gota de excremento en el momento justo que se precipitó desde el cielo. Mientras ayuda a una anciana, ella sucumbe al pánico y lo tacha de simple matón. Él incita a la multitud a unirse en oposición contra él. Korota evadió por poco a una turba asesina, escapando de las garras de una turba que pretendía lincharlo justo a tiempo. Se aferraba a la esperanza de que la pesadilla finalmente hubiera llegado a su fin. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Una olla celestial con base de harina descendió, prometiendo inspiración culinaria. Le golpeó de lleno en la cabeza. La misma anciana continuó siguiéndole de cerca. Con furia implacable, se abalanzó sobre él, golpeándolo sin piedad con su bastón hasta extinguir su débil existencia. Mientras Korota exhalaba su último aliento, un profundo sentimiento de arrepentimiento envolvió toda su vida. Su único deseo era ofrecer su ayuda. Cuando los ojos de Korota se abrieron lentamente, se encuentra de pie en el umbral del más allá. En la puerta, se encuentra con el ángel Gabriel. Gabriel le informa a Korota sobre el propósito de su presencia allí, que es revelarle el destino de su próximo viaje. Para su asombro, Gabriel le reveló que su próximo destino no sería otro que el infierno. Los gritos de angustia de Korota resonaron en la habitación mientras golpeaba el suelo con los puños en un ataque de dolor y frustración. Se cuestionó el propósito de toda una vida de buenas acciones virtuales, reflexionando sobre por qué tal altruismo lo había llevado a una existencia parecida al infierno. Gabriel se dio cuenta de algo al reconocer la verdad en las palabras de Korota, intuyendo que ciertos elementos no encajaban. Sin dudarlo, decide investigar más a fondo la situación y rápidamente saca una balanza. En ese momento, se dio cuenta de que había surgido un fallo de diseño crítico. El karma de Korota, de hecho, estaba invertido. Korota se quedó paralizado por la incredulidad, con la mente llena de confusión ante el inesperado giro de los acontecimientos. Gabriel le explicó que todos los seres vivos están imbuidos de energía kármica. En esencia, a medida que el protagonista realiza más actos de bondad, la energía que lo envuelve se transforma de manera positiva, aumentando la probabilidad de que reciba resultados positivos a cambio. Sin embargo, para Korota, la situación era muy diferente. Cada acción virtual que había realizado parecía haber atraído, sin querer, una oleada de karma negativo a cambio. Gabriel explicó cómo su racha de buenas acciones, irónicamente, lo había llevado a su actual desgracia, revelando que su karma se encontraba en un estado lamentable. Para comprender verdaderamente la gravedad de la situación, hay que reconocer que es incluso más alarmante que las acciones de un criminal atroz. Korota se quedó atónito al escuchar la noticia, dándose cuenta de que aquello anunciaba el comienzo de su castigo definitivo. Gabriel afirma solemnemente su destino, declarando que está condenado a sufrir la agonía y el tormento eternos en el infierno. Lo tranquilizó, insistiendo en que jamás abandonaría a aquellos que estuvieran bajo su tutela. Haciendo gala de su bondad, Gabriel le aseguró a Korota su compromiso de encontrar una solución para él. Luego le revela los vastos reinos del universo, señalando uno en particular, la Tierra. Le informó que regresar a su mundo original era imposible, ya que la magia no existía en la Tierra. Además, le explicó que resucitar a los muertos en este reino era inalcanzable, dejándole con una sola opción. Esta revelación lo catapultó a un plano completamente diferente. Para reforzar su afirmación, Gabriel le aseguró que lo ayudaría a encontrar un mundo donde prosperaran personas como él. Emprendieron una breve búsqueda mientras exploraban las posibilidades. Gabriel elige un reino imbuido de magia multidimensional. Observa a un mago que ha intentado un hechizo prohibido, lo que ha provocado la muerte de su alma. Sin embargo, sorprendentemente, su cuerpo permanece vivo pero desprovisto de esencia. Gabriel le comunicó a Korota su intención de transferirlo a este nuevo cuerpo. La confusión se reflejó brevemente en el rostro de Korota, pero Gabriel lo animó a relajarse, prometiéndole que la claridad llegaría a su debido tiempo. Además, Gabriel le informa que tiene la intención de entregarle un pequeño obsequio como compensación por su karma revertido. Esta revelación se manifestó como karma supremo, claramente visible en una ventana de estado justo delante de Korota. La información que aparecía en la pantalla le reveló a Korota que cada buena acción le otorgaba 100 puntos de suerte temporales. Gabriel le indicó a Korota que buscara al mago blanco, afirmando que solo él poseía la magia capaz de devolver a Korota a la Tierra. A pesar de la situación, Korota se vio sumido en la confusión, sin saber qué hacer a continuación, mientras que Gabriel admitió que él también estaba desconcertado. Gabriel revela que tiene prohibido intervenir en el desarrollo de los acontecimientos del universo. Sin embargo, Gabriel le envió sus mejores deseos, esperando en silencio que la fortuna le sonriera esta vez. Al despedirse, Gabriel le ofrece una sincera disculpa por las dificultades que ha tenido que soportar. El alma de Korota viajó a través del resplandeciente portal astral, trascendiendo los límites del reino físico. Mientras abría los ojos gradualmente, de repente descubre que ha poseído el cuerpo de un poderoso mago. Korota se maravilló ante el giro inesperado del destino, sintiéndose a la vez
vez asombrada y eufórica por la extraordinaria oportunidad de tener una segunda oportunidad en la vida. Al comenzar su segunda partida, el protagonista mencionó que su misión principal era localizar al escurridizo mago blanco, un paso crucial en su búsqueda por regresar a la Tierra y recuperar una apariencia de normalidad. Korota se levantó de su asiento y caminó con paso firme hacia el espejo. El protagonista contempló su reflejo, sobrecogido por su imponente y formidable aspecto. En ese instante, una repentina cacofonía estalló a sus espaldas, captando su atención. Camina con paso decidido hacia el origen de su curiosidad, ansioso por desvelar el misterio que le espera. La escena que tiene ante sí le provoca una escalofriante oleada de conmoción que recorre todo su cuerpo. Miles de figuras monstruosas se cernían ante él, sus voces elevándose en un ferviente cántico de larga vida al mago negro. Mientras seguía temblando por el impacto abrumador del momento, un duende se materializó detrás de él, animándolo a ponerse la capa. El duende ordenó a los monstruos reunidos que unieran sus vítores para el hombre más poderoso de la historia. Era un hombre que jamás había realizado una sola buena acción a lo largo de toda su existencia. El mago negro se ha ganado una reputación infame por perpetrar atrocidades indescriptibles, lo que ha llevado a muchos a considerarlo la encarnación misma del mal. Korota se vio incapaz de comprender la escena que tenía ante sí. Entró corriendo a toda prisa y cerró la puerta con firmeza tras de sí. Su primer impulso es huir, abrumado por la incertidumbre ante la presencia de criaturas que percibe como monstruosas. De repente, el duende de antes se materializó a su lado, preguntándole por su estado. Korota retrocedió tambaleándose, atónito ante la repentina aparición del desconocido, y luchó por mantener la compostura mientras le exigía saber qué quería aquel hombre de él. El duende se presentó como Groot e informó a Korota de que había sido nombrado su nuevo consejero el día anterior. Korota pregunta rápidamente cuál es el motivo de la presencia de cientos de monstruos reunidos frente a su castillo. Sonrió al responder a Korota, revelando que su presencia se debía a sus propias órdenes. La gravedad de la situación se hizo evidente, el mago negro pretendía atacar las aldeas vecinas, lo que lo impulsó a convocarlos. Korota entró en pánico al escuchar la noticia y le ordenó urgentemente a Groot que se retractara de todas sus declaraciones anteriores. La mente de Groot se vio sumida en la conmoción y la confusión al escuchar la revelación. Rápidamente se culpa a sí mismo. En un instante de inesperada agilidad, movió el dedo hacia. Se envolvió en llamas. Korota permaneció en silencio, atónito, completamente asombrado por la escena que se desarrollaba ante él. Instintivamente, invocó su magia, canalizándola para extinguir las llamas. Mientras ejecutaba la acción, la ventana de estado le reveló que el karma definitivo se había activado. El comportamiento de Groot se volvió cada vez más peculiar mientras caía de rodillas, implorando a Korota perdón y la misericordiosa liberación de la muerte. Se encuentra inmerso en un torbellino de confusión. Groot prosiguió expresando que toda la situación era culpa suya. Sin embargo, no albergaba ningún deseo de correr la misma suerte que sus antiguos consejeros, cuyos gritos de angustia aún resonaban entre los muros del castillo. Perplejo, Korota le pregunta a Groot el significado de sus crípticas palabras. Groot señaló con el dedo hacia la pared, llamando la atención sobre ella. Korota giró sobre sí mismo y su mirada se posó en una macabra exhibición de cientos de cabezas montadas en la pared. Gritó, exigiendo fervientemente comprender con precisión qué era lo que buscaba. Se acercó al muro, una oleada de asco lo invadió mientras empezaba a reflexionar sobre los terribles destinos que habían sufrido aquellos que habían tenido finales tan espantosos. El protagonista examinó detenidamente la pared, fijándose en las placas con los nombres, meticulosamente dispuestas junto a las razones de la muerte de cada persona. Entre ellas figuraba un consejero del rey, cuyo breve mandato de 6 días había terminado en ejecución debido a su tardanza. Otro individuo tuvo la desgracia de servir como consejero del rey durante apenas 13 días, encontrando un destino espantoso por intentar escapar del castillo. En una impactante muestra de brutalidad, un consejero fue ejecutado apenas 31 minutos después de haber comenzado su servicio, simplemente por atreverse a escupir. Korota contempló con incredulidad la naturaleza malévola de su antiguo yo, impactado por la profundidad de la maldad que una vez habitó. Rápidamente le aseguró a Groot que no tenía intención de hacerle daño. Como resultado de esto, Korota informó a Groot de su decisión de nombrarlo su asesor de por vida. El asombro de Groot era palpable al asimilar la noticia, y con el corazón agradecido, expresó su agradecimiento a Korota por haberle conseguido el nombramiento. A continuación, le informa a Groot que tiene varias preguntas que hacerle, haciendo hincapié en la importancia de dar respuestas completas, por muy extrañas que parezcan. La primera indagación de Korota tiene como objetivo descubrir la verdadera identidad de Groot. Groot afirma con seguridad que es el mago negro más grande del universo, lo que lleva a Korota a insistir en saber su nombre. Groot se presenta con seguridad como el mago negro, mientras que Korota pregunta por su ubicación actual. Al oír esto, Groot supone que Korota plantea estas preguntas para evaluar su experiencia como asesor. Informó a Korota que se encontraban dentro de su castillo, una formidable fortaleza que dominaba las tierras del sur. Esta fortaleza también funcionaba como cuartel general de su ejército. Korota se da cuenta de repente de que ha reencarnado como una figura malvada que ahora ostenta autoridad sobre todo un reino de monstruos. Korota entonces reafirma su autoridad, preguntando sobre la cronología de su reinado sobre las tierras del sur. Groot hizo una pausa, con la mente acelerada, antes de responder sin aliento que habían pasado 40 minutos. Sin embargo, la voz penetrante de Korota lo interrumpió, exigiendo saber a qué se refería
refería con tal afirmación. Rápidamente rectificó su error, admitiendo que se había expresado mal. Lo que pretendía transmitir era la asombrosa cifra de 40.000 millones de años. Sin embargo, Korota también albergaba dudas sobre la exactitud de esta evaluación. Con el miedo reflejado en su rostro, Groot lamentó no haber estado a la altura de las expectativas de su amo una vez más. Blandió un cuchillo, dispuesto a quitarse la vida con la hoja letal. Sin embargo, Korota interviene, animándole a tener paciencia y a no precipitarse en sus decisiones. Al intervenir para evitar que Groot se quitara la vida, el karma supremo ha despertado una vez más, listo para desplegar sus consecuencias. Korota le indicó firmemente a Groot que perseverara en la vida, sin importar las circunstancias. Korota le advirtió ominosamente que si volvía a intentar quitarse la vida, se enfrentaría a un destino mucho más agonizante que el que hubiera sufrido cualquier otro consejero. Sin embargo, tras la amenazante fachada de Korota se escondía una hipocresía, simplemente estaba fanfarroneando. Al protagonista le faltó el valor para abrazar la malevolencia. Habiendo asegurado completamente que sus instrucciones fueron transmitidas claramente a Groot, Korota volvió a centrar sus pensamientos, reafirmando su misión de localizar al escurridizo mago blanco. La determinación de Korota de regresar a la Tierra permaneció inquebrantable, independientemente de las terribles circunstancias a las que se enfrentaba. Anhelaba reunirse una vez más con su amada almohada. Frente a él se encontraba nada menos que su madre. Korota le preguntó a Groot si podía ver la ventana de estado, pero Groot respondió que no veía nada. En ese momento de comprensión, Korota entendió que solo él poseía la capacidad única de percibir la ventana de estado. Korota preguntó por el mago blanco, presionando a Groot para que le diera detalles sobre el carácter y la naturaleza de este misterioso individuo. En cuanto la pregunta escapó de sus labios, un temor inquietante se apoderó de los corazones de todos los presentes. Parece que el texto proporcionado está incompleto. Por favor, incluya una frase o enunciado completo para transformarlo en una narración profesional en tercera persona. La sala bullía de expectación cuando Groot intervino con una respuesta. Groot declaró vehementemente que el mago blanco era el ser más despreciable e inútil que existía. Con seguridad, le aseguró a Korota su determinación de entregarle la cabeza del mago blanco como prueba de su poderío. Con calma, expresó su aprecio por la tenacidad de Groot, pero su curiosidad se despertó al descubrir el tipo de magia que manejaba el mago blanco. Groot reveló que el mago blanco poseía el poder de manipular magia multidimensional. Él conjuraba enormes vórtices que arrasaban con monstruos como ellos, transportándolos a mundos lejanos. Al escuchar esta revelación, Korota se da cuenta de que ha descubierto un camino de regreso a la Tierra. El protagonista se concentra intensamente en la ventana de estado, intentando dominar la magia multidimensional que se despliega ante él. Sin embargo, el sistema le advierte de su incompatibilidad con la magia negra. Al reconocer la gravedad de su situación, concluye que buscar la ayuda del mago blanco es su única opción viable. Korota preguntó si Groot creía que el mago blanco estaría dispuesto a prestarle su magia, pero Groot respondió fríamente que, de hecho, el mago blanco era su archienemigo. Con gesto sombrío, le informó a Korota que el mago blanco preferiría morir antes que ofrecer ayuda alguna. Korota ya había analizado la situación, convencido de que la habilidad que había adquirido de Gabriel le otorgaría una ventaja crucial. Korota decide recabar más información sobre el karma definitivo. El sistema le revela que, al aumentar sus puntos de suerte, incrementa significativamente la probabilidad de que sus deseos se hagan realidad. Tras comprender esto, Korota entiende que puede perseverar en la acumulación de actos de bondad. Recordó las 2 ocasiones en las que le había salvado la vida a Groot, dándose cuenta de que eso debería haberle valido un total de 200 puntos. Luego revisó su total de puntos de suerte. Observó fijamente la pantalla, solo para descubrir que permanecía obstinadamente fija en 0. Se plantea si podría tratarse de un fallo en el sistema. Decidido a descubrir más, resolvió investigar más a fondo. Rápidamente se dio cuenta de que su karma se encontraba en un estado lamentable, prácticamente el peor posible. Una maldición inquebrantable había caído sobre él, sellando su fortuna e impidiendo cualquier aumento en sus puntos de suerte. El pánico de Korota se disparó al darse cuenta de que, sin suerte, la posibilidad de adquirir magia multidimensional se alejaba cada vez más de su alcance. Mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, de repente apareció ante él una notificación de una nueva misión. Ella le informó que la maldición podía levantarse mediante un acto de bondad único. Durante los días siguientes, Korota acumuló diligentemente una serie de hazañas encomiables dentro de los muros del castillo. A pesar de haber rescatado a Groot en 2 ocasiones distintas, el protagonista se dio cuenta de que esos actos no habían logrado desbloquear su fortuna sellada. Durante una de sus nobles misiones, el protagonista intervino para impedir que sus seguidores ejecutaran a un hombre. Les ordenó que lo liberaran sin demora. Los monstruos miraron con ira al escuchar esta revelación, pues Korota estaba destinado a ser el antagonista definitivo. Groot le informa que el hombre es esencialmente un asesino en serie, haciendo hincapié en la necesidad de su muerte. Explica que liberar a este individuo probablemente provocaría una escalada en sus actividades delictivas. Antes de que Korota tenga la oportunidad de retractarse de su orden, las autoridades liberaron al criminal, confirmando la afirmación previa de Groot. Sin dudarlo, el hombre eliminó rápidamente a su objetivo, lo que provocó que el sistema lo penalizara con una severa consecuencia. Consciente del enorme desafío que le espera, Korota concluye que acumular una colección de buenas acciones dentro de los muros del castillo puede resultar una tarea imposible.
inconmensurable. Decidido a tranquilizar a su madre y asegurarle que seguía con vida, decide buscar un método alternativo para llevar a cabo esa buena acción tan especial. Decidido a cumplir su misión, Korota abandonó el castillo y se dirigió hacia el territorio occidental. Al acercarse a las afueras del territorio, Groot se volvió hacia él, preguntándole con palpable preocupación si estaba realmente seguro de adentrarse en las tierras occidentales. Mientras la incertidumbre se cernía sobre el campamento, la amenaza de un inminente ataque militar mantenía a todos en vilo. A pesar de los evidentes peligros que los rodeaban, Korota no se dejó intimidar y Groot decidió seguir adelante con su viaje. Se rumoreaba que un mago blanco residía en el pueblo que estaba un poco más adelante. La persona que tenía delante no era otra que el objetivo previsto de Korota. El protagonista se dio cuenta de que solo aquellos capaces de manejar magia multidimensional pertenecían al culto conocido como la Orden Inmaculada, que estaba liderado por un poderoso mago blanco. Groot señaló que los aldeanos eran meros discípulos, poniendo en duda su disposición a ayudar. Sospechaba que, en cambio, probablemente los traicionarían. Según Groot, la única vía viable era sobornar a un mago expulsado de la Orden. Korota le preguntó a Groot si el mago aceptaría la oferta. Groot respondió afirmativamente, admitiendo que probablemente aceptaría el trabajo, una decisión influenciada por su notoria reputación como Tyrion el Codicioso. Se hizo evidente que Tyrion se había estado beneficiando de la magia multidimensional, una revelación que finalmente condujo a su expulsión de la Orden. Korota sintió una oleada de satisfacción al escuchar la noticia, pues como mago negro adinerado, las preocupaciones financieras estaban muy lejos de su mente. Al entrar en el pueblo, se encuentran con un joven desolado sentado junto a un pozo, con el rostro cargado de tristeza. La criatura que había creado se convirtió en un ser verdaderamente monstruoso. Groot propuso de inmediato que eliminaran al niño sin dudarlo. Sin embargo, Korota intervino, sugiriendo que él tenía una idea más ventajosa. Korota se acercó al niño, intrigada por su presencia solitaria en un lugar tan peligroso. Con expresión de preocupación en el rostro, intentó averiguar si estaba huérfano. El muchacho confiesa que, en efecto, tiene una deuda que saldar, ya que su padre contrajo una obligación importante con un mago, y ahora él debe ayudar a pagarla. Al oír esto, Korota le preguntó al chico si se refería a Tyrion. El niño asintió en señal de afirmación, reconociendo la declaración con un gesto sutil pero decidido. Korota preguntó por el paradero de Tyrion, y el chico respondió que todos estaban reunidos en la taberna, absortos viendo la actuación de Tyrion. Korota le informó a Groot que su partida era inminente, pero antes de que pudieran irse, tenía algo importante que tratar. Groot concluye instintivamente que Korota pretende que descuartice al niño, pero Korota interviene rápidamente, asegurándole que todo está bien. Korota recupera con destreza su bolsa de dinero y extrae una reluciente moneda de oro. El protagonista le entrega la moneda de oro al niño, calificando instantáneamente su acción como un acto de bondad encomiable. El niño casi se desmaya de la emoción al ver la reluciente moneda de oro. Sin embargo, Korota parecía descontento, pues sentía que el sistema no había reconocido la importancia de sus acciones. Groot, desconcertado, no podía comprender por qué su amo le otorgaría una moneda de oro a un humano. Mientras tanto, Korota malinterpretó rápidamente el asombro de Groot, creyendo que se refería a que la solitaria moneda de oro era insuficiente. Korota decidió darle al niño toda la bolsa de dinero, un acto que lo llenó de una alegría incomparable, haciéndolo sentir como la persona más feliz del planeta. El pánico de Groot se apoderó de él al intentar comprender por qué Korota actuaba de esa manera. A pesar de su confusión, la suerte de Korota seguía intacta, lo que indicaba que todos los esfuerzos de Groot habían sido en vano. Mientras tanto, Groot se vio inmerso en una crisis de fe al reflexionar sobre el peculiar comportamiento de Korota, un hombre conocido por su aterradora reputación. Mientras Groot reflexionaba sobre el asunto, su atención se centró repentinamente en el niño. Sintió una inmensa gratitud por las acciones de Korota, a quien consideraba un verdadero héroe. En este momento, el delirio de Groot echa raíces, preparando el terreno para el desarrollo de su viaje. Especuló que Korota pretendía preparar al muchacho para ser su sucesor, manipulándolo con riquezas para asegurar su devoción perpetua como discípulo sumiso. Atrapado en sus propios delirios, creía que el muchacho emprendería un camino de numerosas atrocidades para ganarse el favor de Korota, posicionándose finalmente como un valioso aliado en la lucha por el dominio de las tierras del sur. Groot seguía absorto en sus pensamientos, imaginando los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor, cuando Korota interrumpió su ensimismamiento, indicándole que era hora de partir. Instantes después, llegaron a la taberna, pero Tyrion no estaba presente. De repente, una pantalla deslumbrante se materializa frente a la taberna, captando la atención de todos los presentes. Groot advirtió a Korota que tuviera cuidado, ya que estaba contemplando un fenómeno de magia multidimensional. En el bando contrario, dos entidades se mantenían en posición de espera. Los dos individuos, aparentemente consumidos por el amor, intercambiaron sentidas despedidas. Justo cuando la historia se tambaleaba al borde de su momento más cautivador, la pantalla parpadeó y luego se sumió en la oscuridad. El sistema de megafonía cobró vida con un crujido, anunciando a los espectadores que la retransmisión había llegado oficialmente a su fin. El público estalló en pánico cuando la escena terminó abruptamente en su momento más emocionante, dejando a todos en vilo. Una voz que emanaba del sistema de megafonía les indicó que insertaran una moneda de oro si deseaban reiniciar la magia multidimensional y desentrañar los misterios del universo. El caos
estalló entre la multitud al avivarse las discusiones, y cada persona clamaba por saber quién era el responsable de la factura. Mientras el grupo se enfrascaba en un acalorado intercambio de discusiones, Korota se acercó a la máquina, con la curiosidad reflejada en su andar mientras examinaba su intrincado diseño. Con gran destreza, introdujo una moneda de oro en la ranura. Gira el pomo con intención deliberada. Una luz brillante iluminó repentinamente la pantalla. Korota recibió instrucciones de colocar la mano sobre la pantalla, concentrándose intensamente en el lugar que deseaba observar. Korota siguió diligentemente las instrucciones dadas. La magia lo envolvió, transportándolo a la tierra. El protagonista se sumerge en una profunda contemplación de sus verdaderos deseos. Para su asombro, su madre apareció en la pantalla. Korota se abalanzó sobre la pantalla, con la voz cada vez más alta por la desesperación, mientras gritaba a su madre, asegurándole que estaba bien. Los presentes en la sala especulan que Korota podría estar lidiando con una enfermedad mental, dado su comportamiento peculiar. La madre de Korota estaba atravesando un periodo increíblemente difícil en su vida. Con la trágica pérdida de su hijo, parecía completamente abatida. Esta mujer, que atraviesa momentos difíciles, encuentra consuelo visitando la tumba de Korota cada día, mientras lidia con su arduo camino hacia la recuperación. Salió a la calle durante el día, llevando consigo un ramo de flores. La madre de Korota salió del cementerio, abrumada por el dolor, y las lágrimas corrían por su rostro a pesar de la presencia de los curiosos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, evidenciando la profundidad de su dolor. Ella expresa su profunda añoranza por su hijo, rememorando los momentos que compartieron juntos. La escena se desarrolló en la taberna, donde incluso los clientes se vieron abrumados por la emoción, con los ojos llenos de lágrimas mientras los desgarradores acontecimientos se desarrollaban ante sus ojos. Groot levantó la mirada. Se dio cuenta de que Korota también estaba llorando. Antes de darse cuenta, las lágrimas comienzan a correr por sus mejillas. Groot se quedó desconsolado al ver a su amo en ruinas, aunque se aferraba a la creencia de que aquello era simplemente parte de un gran plan tejido con poderosos hechizos y elaborados esquemas. Tras derramar lágrimas durante varios minutos, Korota se armó de valor y tomó una decisión firme. Decidido a desafiar su destino, resolvió no quedarse de brazos cruzados y presenciar cómo las lágrimas de su madre seguían fluyendo. Korota se aferró a la pantalla, su voz estalló en un grito ferviente mientras llamaba desesperadamente a su madre, esperando que pudiera oírle. La pantalla palpitó con luz en respuesta al tacto de Korota, lo que provocó que Groot le advirtiera urgentemente que se retirara, preguntándole que la magia multidimensional podría resultar peligrosa para su propia existencia. A pesar de la urgente advertencia de Groot, Korota persiste obstinadamente en sus llantos, clamando desesperadamente para que su madre lo escuche. El anuncio resonó en los alrededores, indicando que el dispositivo de seguridad se estaba activando. Korota queda atrapado en ello, enviando oleadas de magia dolorosa a través de su cuerpo. Sin embargo, se aferra a la pantalla con una determinación inquebrantable. Korota está firme en su decisión de soportar la agonía, convencido de que puede llegar al corazón de su madre. Él persistió en sus lamentos, animando a todos a escuchar. Le aseguró a su madre que seguía vivo y en buen estado de salud. De repente, se hizo evidente que su madre podía oírle. Su madre se giró para mirarlo. Una imagen de un blanco puro llenaba el espacio, resonando con el eco de la voz de Korota. Poco a poco, la niebla de incertidumbre se disipa, revelando una comprensión más clara. La mujer, angustiada, contempló a su hijo, invadida por una mezcla de sorpresa y confusión, pero Korota dio un paso al frente para asegurarle que, en efecto, era él. Korota le informa a su madre que, a pesar de no tener tiempo para explicar la situación con más detalle, se siente obligado a abordarla. Le ruega a su madre que tenga paciencia y le promete esperar su regreso. El protagonista tranquiliza a su madre con firme determinación, prometiéndole que sin duda volverá con ella. En ese momento, Korota agotó abruptamente toda su energía mágica, en última instancia, cortando su conexión con la pantalla. El sistema le notificó que acababa de realizar un acto de bondad extraordinario, que encarnaba la esencia del amor de una madre. Korota contempló con asombro la escena que se desarrollaba ante él y el intrincado sistema. Ella le comunicó que la misión para levantar la maldición se había completado con éxito, una hazaña que él había logrado al aliviar el dolor de su madre. La ventana del sistema cobró vida, revelando el estado kármico del protagonista, que pasó de una maldición eterna a la de un individuo maldito. Korota sintió una profunda gratitud al ver que la maldición eterna que lo aprisionaba finalmente se había roto. Con un alivio renovado, disfrutó de la oportunidad de utilizar el karma que el ángel le había otorgado como compensación por sus tribulaciones. Se da cuenta de que su fortuna solo crecerá mientras siga realizando actos de bondad. En ese momento, Korota giró sobre sí mismo para ver qué había detrás de él. La sala entera se sumió en el caos cuando estallaron acalorados debates sobre qué ver. La sala estaba llena de individuos que, tras haber vendido todas sus posesiones, se encontraban ahora sin dinero, impulsados únicamente por la desesperada búsqueda de magia multidimensional. Se habían enamorado por completo del atractivo de la magia multidimensional que cautivaba su imaginación. Estaba dispuesto a desprenderse de su diente de oro con tal de tener la oportunidad de acceder. Gret le informó a Korota que era hora de marcharse, ya que la magia multidimensional parecía haber provocado locura entre la multitud. En medio del caos, uno de los juerguistas roció accidentalmente a Gret con cerveza, lo que desató su furia. Con un movimiento rápido, desenvainó su espada, impulsado por una feroz determinación de vengarse de aquellos que se atrevían a faltar
faltarle al respeto. En ese momento, Korota percibió el olor a cerveza que aún flotaba en su cabeza y se dio cuenta de que algo andaba claramente mal. Un aroma familiar flotaba en el aire, reavivando en su interior un recuerdo largamente enterrado. El protagonista comprendió entonces que ese aroma pertenecía a los recuerdos del mago negro. Se hizo evidente que su encarnación anterior ya había elaborado una poción similar, que era esencialmente un elixir aditivo. Korota animó a Gret a acompañarlo, ya que necesitaban inspeccionar los barriles de cerveza. Korota percibió una presencia inquietante en el aire, convencida de que un dispositivo oculto se encontraba escondido cerca. Korota comenzó a escudriñar su entorno hasta que pronto descubrió un tubo rebosante del embriagador elixir. Esta conexión estaba íntimamente ligada a las bebidas. La revelación impactó al descubrir que Tyrion había infundido la cerveza con el elixir, asegurando así la dependencia de todos en su magia multidimensional. Korota sentía un profundo descontento al observar cómo algunas personas gastaban sus fortunas de forma desmesurada en una búsqueda inútil por vislumbrar los acontecimientos que se desarrollaban en los vastos rincones del universo. Recordó al niño de antes y dedujo que su padre podría ser uno de los que malgastaban dinero en la taberna. De repente, dos hombres se acercaron a Korota y Gret. Propuso que financiaran su propio entretenimiento, teniendo en cuenta la aparente riqueza que poseían. Como era de esperar, Gret empuñó rápidamente su arma, dispuesto a eliminar a los adversarios que tenía delante. Korota interviene, asegurándole que no es necesario. Korota le revela a Gret que posee la capacidad de salvar a todos los que se encuentran en la taberna. Korota se adentró en las profundidades de los recuerdos del mago negro, buscando descubrir el esquivo antídoto para el potente elixir. Tras varios minutos de búsqueda, Korota localizó triunfalmente el antídoto y utilizó sus poderes mágicos para activarlo. Una oleada de energía mágica estalló, envolviendo a todos los presentes en la sala. Para su asombro, todos en la habitación recuperaron repentinamente la compostura y los clientes comenzaron a exigir respuestas, sus voces formando un coro de curiosidad, cuestionando el motivo de su presencia en la taberna a una hora tan inusual. Korota se encargó diligentemente de la purificación de toda la aldea con el máximo cuidado y precisión. El antídoto finalmente los liberó del cautiverio de Tyrion. A medida que disminuía el deseo caótico de controlar el dispositivo multidimensional, las familias fracturadas comenzaron a recomponer sus relaciones. Gret se quedó atónito al ver cómo los clientes de la taberna intercambiaban gestos corteses y disculpas sinceras, un marcado contraste con su comportamiento habitual. De repente, se le ocurrió que la magia de Korota había desarmado a la multitud de toda su agresividad. Como era habitual en él, ideó una explicación fantasiosa para justificar lo sucedido. Los protagonistas sospechan que Korota orquestó este plan para someter a la población, asegurándose de que jamás contemplaran la idea de la rebelión, a pesar de su antigua ferocidad comparable a la de los leones. Pero se vieron reducidos a la condición de lombrices de tierra. En ese momento, el sistema informó a Korota que había completado con éxito una tarea encomiable. Tras completar la hazaña, se ganó una buena cantidad de puntos de suerte. Korota sintió una oleada de gratitud al reconocer cómo su hechizo de purificación había jugado un papel crucial en la acumulación de valiosos puntos. Finalmente, logra acumular la asombrosa cantidad de 238.000 puntos de suerte. Korota está convencido de que esto mejorará su capacidad para manejar magia multidimensional. Una explosión repentina resonó en todo el edificio, sacudiendo sus cimientos. La explosión estalló, anunciada por la formidable presencia del mago Tyrion. Para sorpresa de todos, Tyrion reveló ser una mujer, y observó con ira los intentos de Korota por sabotear su próspero negocio. Los ojos de Gret se abren de par en par con incredulidad al comprender la verdad. Tyrion es, en realidad, una mujer. No era el villano formidable que Tyrion se había imaginado. Ella lo despide e inspecciona la cerveza, tratando de confirmar sus crecientes sospechas. Con un gesto de irritación, tiró la taza y empezó a preguntar a los responsables de purificar la bebida. Temblorosos de miedo ante la perspectiva de que Tyrion desatara su ira sobre ellos, tartamudearon nerviosamente, insistiendo en que no habían hecho nada malo. Tyrion observó atentamente su entorno, evaluando meticulosamente las circunstancias antes de dirigió su mirada hacia Korota y Gret, enfatizando su presencia. Continuó expresando su curiosidad por la ausencia de los dos, preguntándose en voz alta dónde podrían estar. Al darse cuenta de que las botellas del elixir ya se habían roto, ella se acercó a Korota con aire despreocupado y le preguntó con tono informal si pertenecía a la Orden de la Inmaculada. Además, se preguntaba si el exilio impuesto por la Orden no había sido suficiente y si ahora estaban considerando encarcelarla en una celda. Sin previo aviso, Korota se encontró situado en el centro de un intrincado círculo mágico, y antes de que tuviera oportunidad de reaccionar, apareció Tyrion. Lo activó, desatando una feroz oleada de llamas. En lugar de sucumbir al pánico, Korota presenció una escena similar en los recuerdos del mago negro. Este fenómeno era conocido como el círculo de llamas. Con una urgencia que no admitía dilación, Korota avanzó rápidamente acompañado de sus aliados. Con un movimiento rápido, arrojó una moneda de oro a su derecha. Korota se quedó perplejo al darse cuenta de que sus acciones habían sido impulsadas puramente por el instinto. En ese preciso instante, el karma se apoderó de él y Korota fue informado de que solo le quedaban 3 minutos. La moneda de oro golpea el grifo del agua con una fuerza inesperada, destrozándolo en un instante. El agua cayó en cascada en todas direcciones, extinguiendo finalmente las llamas que habían envuelto a Tyrion. Tyrion se quedó paralizado por la incredulidad, su mente
fijamente intentando comprender la inesperada revelación que tenía ante sí. Sin embargo, lo mismo podría decirse de Korota. Korota se da cuenta de repente de que, inconscientemente, había invocado magia. Este momento evocó la vez que rescató a Gret, salvándole la vida contra todo pronóstico. Korota luchaba por comprender la situación que se desarrollaba justo cuando Groot entraba en escena. Se quitó rápidamente la capa al darse cuenta de que estaba envuelta en llamas. Sin embargo, pierde completamente de vista el hecho de que está rodeado de humanos y esta revelación pone de manifiesto, de forma contundente, su verdadera identidad como duende. La multitud estalló en el caos al ver a Groot, sus gritos frenéticos resonaron mientras clamaban por su muerte, convencidos de que había venido a robar su preciada cosecha. En un acto de valentía, Korota se interpuso entre su subordinado y la multitud enfurecida, dispuesto a defenderlo. Korota desabrochó con destreza su capa, dejándola caer para revelar la vestimenta que llevaba debajo. En ese momento, se dieron cuenta de lo que sucedía al reconocer al individuo que estaba frente a ellos. Se presentó ante ellos, revelándose como el infame Mago Negro. En cuanto comprendieron la revelación, huyeron a toda prisa, impulsados por una oleada de urgencia. Incluso Tyrion se sorprendió al encontrar al Mago Negro acechando en un lugar tan lúgubre. Sin embargo, Tyrion no tenía ninguna intención de huir. La asombrosa recompensa ofrecida por la cabeza de Korota ascendía a la increíble cifra de 100.000 millones de monedas de oro. Tyrion confía en que ella puede enfrentarse a Korota, ya que ha oído rumores sobre la vulnerabilidad del Mago Negro durante su tiempo en la Orden. Para Tyrion, ella se imagina a sí misma como una dama opulenta, rica y lujosa, siempre y cuando pueda derrotar a Korota. Al mismo tiempo, Korota reconoce que tiene pocas posibilidades, ya que aún no domina las complejidades de la magia negra. Al reconocer la gravedad de su situación, Korota concluye que debe depositar todas sus esperanzas en un golpe de suerte. Korota caminó con paso firme hacia Tyrion, afirmando con determinación que la reconocía como una oponente formidable. Sin embargo, su concentración fluctúa ligeramente, atrayendo su atención hacia lo inesperado. Esto la dejó completamente ajena a los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Para cuando Korota comprende la gravedad de la situación, un fuego ya ha comenzado a arder ominosamente en la habitación. Rápidamente atrapó al gruñido, confiando en sus instintos para guiar sus acciones. Se impulsó a través de una ventana estrecha, aterrizando con precisión dentro de un tanque. Cuando se acomodaron en el tanque, las llamas estallaron repentinamente, envolviendo toda la habitación en un feroz incendio. A medida que las llamas comenzaron a extinguirse, una sensación de tranquilidad envolvió lentamente la escena. Korota levantó con cautela la tapa del tanque, evaluando la situación. Consciente de la urgencia, ideó un plan para escapar mientras el humo aún envolvía la zona. Al salir del tanque, los dos fijaron rápidamente su mirada en un camino hacia la libertad. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el incendio no había acabado con la vida de Tyrion. En ese instante, su ira se había intensificado más allá de lo que había sido apenas unos minutos antes. En esta ocasión, Korota se da cuenta de que se encuentra inmerso en una vasta extensión. La situación se había convertido en un caos. Su suerte se le escapaba rápidamente, con solo un minuto restante en el reloj. El protagonista se da cuenta de que debe actuar con decisión en los próximos 60 segundos para acabar con Tyrion. Korota desplegó hábilmente sus tácticas habituales, asegurándole a Tyrion que su inmensa fuerza era tal que ni siquiera necesitaba recurrir a sus poderes durante su encuentro. Korota le preguntó entonces si creía tener alguna posibilidad contra él. Su ira se desbordó, alimentando su furia mientras le declaraba a Korota que pronto comprendería las consecuencias de subestimarla. Mientras la bola de fuego se precipitaba hacia el rostro de Korota, una inminente sensación de destrucción se cernía sobre él. Tropieza y cae al suelo, esquivando por poco el ataque de fuego de Tyrion. Sin embargo, los planes de Tyrion estaban lejos de haber terminado, pues había conjurado un elaborado círculo mágico que dejaba entrever sus intenciones, con el único objetivo de aniquilar a Korota. A falta de apenas 5 segundos para el final, Korota estaba listo para entrar en acción. Justo cuando Tyrion desató la culminación de su hechizo, una oleada de energía recorrió el aire. Cuando apenas quedaba un segundo en el reloj de la suerte, Korota protagonizó una audaz huida. Tyrion la miró con horror y consternación al darse cuenta de que, a pesar de sus incansables esfuerzos, no había logrado capturar a Korota. Cae desplomada de rodillas, tras haber agotado hasta la última gota de sus fuerzas. Agotado y sin fuerzas para moverse, Tyrion se resigna a creer que ella finalmente ha llegado al final de su viaje. Estaba al borde de la muerte. De repente, las llamas parpadearon y se extinguieron, lo que la llevó a mirar a su alrededor con confusión. La protagonista llega a comprender que Korota le acaba de salvar la vida. Sin embargo, Groot se opone vehementemente a este acto de misericordia, insistiendo en que Tyrion siga sufriendo entre las llamas. Le comenta sin rodeos a Korota que los humanos son mucho más sabrosos cuando están asados al punto. Korota desestima las quejas de Groot con indiferencia y camina con paso decidido hacia Tyrion. Está seguro de que no tenía intención de abandonarla. De repente, Korota se encontró mirando fijamente. Se encontró inmerso en uno de los recuerdos más significativos del Mago Negro. Korota contempló la devastación, fijando la mirada en el Mago Negro, quien sostenía ominosamente una figura de gran significado para él. La revelación impactó al descubrir que el Mago Negro no había logrado rescatar a esa persona. Dejó escapar un grito desgarrador, acunando en sus brazos el cuerpo sin vida de su amada. Korota se encontró completamente absorto en los recuerdos del Mago Negro. De repente recordó que
estaba acunando a Tyrion de la misma manera en que el mago negro abrazaba a su amado. De repente, siente la suave presión de unos labios delicados que se unen a los suyos. Al despertarse parpadeando, el protagonista vio a Tyrion inclinándose hacia él, sus labios rozándolo con ternura. Los ojos de Corota se abrieron de par en par con incredulidad mientras cuestionaba con urgencia las acciones de Tyrion. Tyrion parecía completamente inocente al afirmar que creía que eso era lo que Corota deseaba de ella. Corota le informó que había malinterpretado todo. Permaneció inmóvil, con la mente sumida en un torbellino de pensamientos. Tyrion le informó a Corota que estaba dispuesta a cumplir sus deseos, impulsada por su renuencia a aceptar la muerte todavía. Corota se solidarizó con su punto de vista y la tranquilizó sobre sus intenciones, dejándole claro que no tenía ningún deseo de hacerle daño. Extendió la mano hacia Tyrion, indicándole que lo siguiera. Tal como estaban las cosas, se dio cuenta de que necesitaba su poder para seguir adelante. Sin dudarlo un instante, Tyrion estrechó con firmeza las manos de Corota entre las suyas. Corota le informó a Groot que era hora de partir. Poco después, el sistema alertó a Corota de que el karma definitivo había concluido y que todas las bonificaciones de suerte se habían agotado por completo. Corota permaneció imperturbable, plenamente consciente de que estaba a punto de agotar su poder. Además, sus puntos de suerte habían vuelto a reducirse a cero. Corota pronto se da cuenta de que sus poderes de buena suerte son efímeros, limitados por la naturaleza de la condición del maldito. Sin embargo, cree firmemente que existe una búsqueda oculta que guarda la clave de su salvación. Examina los detalles relativos al individuo maldito y llega a comprender que su estado actual es consecuencia de las numerosas atrocidades que ha cometido. Poco después, llegaron al lugar donde se encontraba Tyrion. La protagonista describió su hogar como cualquier cosa menos extraordinario. Corota tenía una opinión diferente, afirmando que su residencia era una mansión impresionante, aislada en medio de la vasta extensión de la nada. Cuando Corota entró, la deslumbrante colección de joyas iluminó la habitación, casi abrumándolo con su brillo. Corota increpó a Tyrion, exigiéndole saber si había estado financiando su extravagante estilo de vida con los fondos de los aldeanos. Tyrion interviene rápidamente, aclarando que ella no había cometido tal acto. Cuando ella reveló que la casa la había heredado de sus padres, Groot se mantuvo escéptico, reacio a aceptar lo que él percibía como una mentira evidente. Una vez que encontraron su lugar y establecieron una sensación de comodidad, Corota le informa a Tyrion de la necesidad de su magia multidimensional, ya que debe emprender un viaje a otro planeta. Tyrion declaró impulsivamente que Corota debía haber perdido la cordura. Groot blandió rápidamente un cuchillo y se lo puso en el cuello mientras la amenazaba para que tuviera cuidado con sus palabras. Tyrion aclaró lo que ella quería decir, al tiempo que revelaba su propia vulnerabilidad y su falta de poder para transportar a Corota entre mundos. Hizo hincapié en que tal hazaña requería una inmensa reserva de maná multidimensional. Este fenómeno era una habilidad única reservada exclusivamente para el mago blanco. Tyrion señaló que, con sus habilidades actuales, lo máximo que podría lograr era observar las condiciones de otros mundos. Al oír esto, Corota permaneció imperturbable. Había previsto los desafíos que le esperaban y sabía que el éxito no llegaría sin esfuerzo. A pesar de sus dudas, sigue confiando en que dominar los fundamentos de la magia multidimensional le permitirá alcanzar sus objetivos. El mago negro se erige como una entidad inmensamente formidable que exuda un poder sin parangón. Corota animó entonces a Tyrion a que le transmitiera toda la magia multidimensional que conocía, afirmando con seguridad que él se encargaría por sí solo de los aspectos restantes. Las cejas de Tyrion se alzaron con asombro mientras la escuchaba, y una expresión de incredulidad cruzó su rostro cuando ella cuestionó sin pudor la inteligencia de Corota. Como era de esperar, Groot ya veía las cosas con ira. Lo único que requería era una orden directa para clavar su espada corta en el cuello de Tyrion, lo que provocó que Tyrion comentara a Corota que la petición le parecía bastante inusual. Inesperadamente, Groot se acercó a ella para explicarle que Corota simplemente estaba evaluando sus conocimientos. Groot le advirtió ominosamente que cualquier error tendría consecuencias nefastas y marcaría su fin. Paralizada por el terror ante la posibilidad de fracasar, temía que un solo error pudiera costarle la vida. Tyrion le deja bien claro a Corota que ella es incapaz de revelarle los secretos de la magia multidimensional. En su defensa, ella le aseguró a Corota que él era el mago negro. La expresión de Corota reflejaba una profunda confusión mientras asimilaba la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Tyrion explica la existencia de dos tipos distintos de magia que impregnan el mundo. Se encontraba en la encrucijada del poder místico, contemplando la marcada dicotomía entre la magia blanca y la magia negra. Se hizo evidente que cuanto más se profundizaba en un aspecto de la magia, más inaccesible se volvía el bando contrario. Corota tuvo una revelación repentina: su dominio de la magia negra se había producido a costa de su capacidad para manejar la magia blanca. Tyrion corrobora esta afirmación, explicando además que la magia multidimensional es el hechizo más poderoso dentro del ámbito de la magia blanca. Tyrion le informó a Corota que había alcanzado la cima de la magia negra. Esta limitación hizo que la magia multidimensional fuera completamente inalcanzable para él. Instantes después, un ruido ensordecedor provino del exterior, lo que los impulsó a levantarse e investigar la fuente. Se colocaron junto a la ventana, solo para. Una turba enfurecida se congregó a las afueras de la mansión, y sus voces se alzaron en un coro furioso mientras amenazaban la vida de Tyrion. Los ojos de Groot se abrieron de par en par por la sorpresa al ver la escena ante él, mientras el pánico se apoderaba de él. Tras una inspección
más minuciosa, el grupo descubrió que los aldeanos no estaban solos, estaban acompañados por una presencia invisible. El corazón de Tyrion se aceleró al darse cuenta de algo impactante: los magos que habían acompañado a los aldeanos pertenecían a la Orden Inmaculada, lo que provocó una oleada de pánico que casi la abrumó. Para colmo, el mago blanco ahora se encontraba entre ellos. La mera presencia de aquel hombre provocó una oleada de inquietud que recorrió los cuerpos de Groot y Tyrion. Tyrion tembló al comprender la terrible realidad, convencido de que todos estaban perdidos ante el destino. Incluso Corota se sintió sorprendido por la aparición del mago blanco, plenamente consciente de que no tenía ninguna posibilidad contra semejante poder. Corota llega a la conclusión de que huir es la opción más ventajosa para él. Corota colocó suavemente una mano sobre el hombro de Tyrion, llamando su atención con un gesto sutil pero deliberado. Él le informó que ella también se uniría a ellos. Tyrion se sintió obligado a expresar su desacuerdo, argumentando que ella jamás podría abandonar su palacio y la inmensa fortuna que contenía. Sin embargo, dudó. Corota la jaló con firmeza, afirmando que estaba dando una orden y no haciendo una simple petición. En ese momento, hicieron aparecer un círculo mágico. Cuando la turba enfurecida irrumpió en la casa, el trío protagonizó su audaz escape a través de un brillante círculo de teletransportación. Se hizo evidente que el círculo se energizaba desde dentro, gracias a los hombres de Corota que permanecían en estado de alerta. Corota regresó al castillo ileso, con una sensación de satisfacción que lo invadió al reflexionar sobre la ruta de escape que había preparado meticulosamente con la ayuda de Groot mediante magia de teletransportación. Corota continuó ensalzando la brillantez de la magia negra cuando, de repente, comprendió que sus subordinados, que habían estado canalizando energía hacia el círculo mágico, yacían esparcidos por el suelo en estado de colapso. Al parecer, ya habían sucumbido a la muerte. Desconcertada, Corota busca urgentemente una explicación para los acontecimientos que se están desarrollando. Groot reveló con indiferencia que el grupo había sacrificado sus vidas como precio por la magia de transferencia. Groot reveló que, en el reino de los goblins, la teletransportación era uno de los hechizos más formidables. Aprovechando la fuerza vital de los invocados, poseía la capacidad de transportar individuos a grandes distancias. La ansiedad de Corota se disparó al asimilar la noticia, lo que lo llevó a agarrar a Groot el brazo y exigirle una explicación por no haberle advertido. Con calma, pero con discreción, Groot respondió que no había querido agobiar a Corota con lo que él consideraba asuntos triviales. Corota quedó perplejo ante la audaz clasificación de Groot, que consideraba insignificantes las vidas de ciertos individuos. Para colmo de males, el sistema etiquetó a Corota con la infame etiqueta de mala acción, condenándolo por cometer un acto malvado. En un conmovedor flashback, Sylvanna, una joven de origen humilde, sufre maltratos que la reducen a la condición de un animal. El jefe la expulsó del trabajo sin contemplaciones. Alguien le había aconsejado que no regresara simplemente debido al desafortunado incidente de un plato roto. Mientras paseaba por la calle, los susurros de chismes y los comentarios despectivos sobre ella flotaban en el aire, perforándole los oídos. Se hizo evidente que sus padres habían sido implicados en el asesinato. Como resultado, Sylvanna se encontró aislada, rechazada por quienes la rodeaban y que preferían distanciarse de ella. Sylvanna se encontró abandonada en las implacables calles, donde su lucha se intensificó una noche fatídica. Una entidad verdosa se materializó ante Sylvanna. Le dijo a Sylvanna que se lo comiera, asegurándole que todo estaría bien si obedecía. En la actualidad, Corota finalmente ha comprendido el intrincado funcionamiento del karma supremo. A pesar de sus incansables luchas, Corota logró acumular algunos actos virtuosos en medio de la dureza de las desoladas tierras del sur. En esencia, la mayoría de las acciones nobles habían sido. Intervino para evitar que los monstruos se enfrentaran entre sí. Tomó medidas diligentes para asegurarse de que forjaran una amistad. Como resultado, pudo aumentar sus puntos de suerte, aunque solo ligeramente. A pesar de poseer puntos de suerte, el protagonista se vio incapaz de aprovechar sus beneficios debido a su condición de maldito. El único medio para desatar su fortuna residía en la activación del karma supremo. En el momento crucial en que se activó el karma definitivo, todos sus puntos de suerte se agotaron rápidamente. Mientras los puntos permanecieron activos, se encontró disfrutando de un golpe de suerte. El protagonista, antes de su enfrentamiento con Tyrion, había acumulado más de 200.000 puntos mediante la purificación de una aldea. En ese instante, desató instintivamente el poder del karma supremo, sumergiéndose en un extraordinario estado de fortuna ilimitada que duró 3 minutos de pura adrenalina. Con esta ventaja, venció sin esfuerzo a Tyrion en la batalla. Al comprender la naturaleza del karma supremo, se da cuenta de que una sola buena acción capaz de impactar a millones le haría ganar los puntos necesarios para regresar a la Tierra. En consecuencia, ideó una serie de planes meticulosos. El protagonista salió de la magnificencia de su palacio, ansioso por comprobar si Groot había completado los preparativos necesarios. Groot le informó que su caballo estaba preparado y esperando. Corota asciende por su camino con determinación. Mientras el caballo se preparaba para partir, Tyrion le deseó de corazón un viaje seguro y exitoso. Corota y Groot se embarcaron en una gran aventura, decididos a viajar hasta los confines del reino con la noble intención de realizar una buena acción extraordinaria. Corota preguntó si Groot aún tenía en mente el objetivo, a lo que Groot respondió afirmativamente con un rotundo sí. La verdad salió a la luz a medida que perseguían a la malévola bruja, revelando que Sylvanna era la mente maestra detrás de la creación de la enfermedad más letal del mundo. Justo
justo cuando Korota se prepara para emprender un viaje importante. Groot señaló la casa que tenían delante, indicando que habían llegado a su destino. Korota se vio envuelto en una neblina de confusión, luchando por comprender la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Groot le informa de que Sylvana reside en la misma casa que están examinando. Korota le gritó a Groot, recordándole con vehemencia su afirmación de que Sylvana residía en los confines del reino. Groot le ruega suavemente a Korota que recupere la compostura mientras echa un último vistazo al mapa. En ese momento, Groot finalmente comprendió un método para explicarle a su amo el concepto de basura. Korota se consumía de frustración al observar la habilidad de Groot para transformar una humilde casa, situada a tan solo 100 metros del castillo, en una ilusión de grandeza celestial. Korota entró con paso firme en el recinto, indicándole a Groot que regresara al castillo y esperara su llegada. Korota se acercó a la puerta, deteniéndose un instante antes de cruzar el umbral. Se da cuenta de que, al purificar con éxito a Sylvana, podría salvar potencialmente a millones. Su única esperanza era que el antídoto resultara eficaz. Korota, armándose de valor con una profunda respiración, irrumpió por la puerta de la casa. Su intención era verter el antídoto sobre el cuerpo de Sylvana. En el instante en que la mirada de Sylvana se posa en Korota, se acercó rápidamente a él, lo envolvió en un cálido abrazo mientras le expresaba cuánto había echado de menos su presencia. Korota permaneció en silencio, atónito, plenamente consciente de que Sylvana aún creía que él era el mago negro. Sylvana agarró el brazo de Korota y la arrastró con determinación hacia los confines de su laboratorio. En el laboratorio, preparó meticulosamente nuevas esporas, ahora listas para su uso. Sylvana selecciona un puñado a modo de ejemplo y los lanza al aire con un gesto teatral. Las esporas se desplazaron rápidamente hacia el asentamiento humano más cercano, buscando infectar a sus desprevenidos habitantes. Sylvana informó a Korota de que el último lote de esporas ya estaba en camino. Sin duda, provocaría la muerte de millones de personas. El asombro de Korota creció al escuchar a Sylvana mencionar millones con tanta naturalidad como si se tratara de una simple niñedad. Sylvana reveló su profunda conexión con cada espora, confesando que podía sentir el dolor y el sufrimiento que infligían al mundo. Expresó su gratitud a Korota, reconociendo que su fortaleza había florecido gracias a su influencia. Sin embargo, Korota no se dejó impresionar, reconociendo que Sylvana estaba causando un daño significativo sin siquiera ser consciente de ello. Korota le informó a Sylvana que había preparado una medicina diseñada para aumentar aún más su fuerza. Korota había llevado a cabo una extensa investigación sobre la enfermedad que asolaba la zona, y estaba convencido de que purificar Sylvana detendría su avance. Sin dudarlo un instante, Sylvana le arrebató la botella a Korota y se bebió su contenido de un trago. Tras ingerir el líquido, Sylvana mantuvo la compostura y el semblante como si nada hubiera cambiado. Korota sintió una oleada de miedo al recordar haber bebido todo el contenido de la botella en su presencia, pero, sorprendentemente, no mostró ningún signo de estar afectada. Al no comprender los acontecimientos que se estaban desarrollando, decide investigar el núcleo él mismo. Utilizando su magia, el protagonista se embarcó en una búsqueda para descubrir los orígenes de la corrupción. Korota se quedó atónito al comprender la magnitud de la fuente primaria, que le impactó con una claridad abrumadora. Además, los filamentos entrelazados con las esporas revelaron una compleja red de conexiones. Para colmo, había un gran número de ellos presentes. Al concluir su investigación, reconoce el dominio abrumador de la corrupción y admite que no existe una forma viable de erradicar una fuerza tan poderosa. Es en ese momento cuando Korota tiene una revelación que lo obliga a considerar la posibilidad de tomar medidas drásticas. La apariencia de Sylvana irradia el encanto de una niña inocente, encarnando un anhelo por vivir la vida al máximo. Los pensamientos de Sylvana se pierden en una ensoñación inquietante, consumida por la escalofriante constatación de las incontables vidas que se perderían cuando Korota desatara su devastación. Él le clava una espada en el pecho por detrás. Sylvana se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Observó cómo Korota lloraba desconsoladamente, explicando que ese era el único camino a seguir. Sylvana se enfrenta a Korota, obligada a pedirle explicaciones por la traición que lo llevó a apuñalarla. Korota afirma que este es el único método para liberarla de las garras de la corrupción. El cuerpo de Sylvana se desploma violentamente al suelo. Obligar a la entidad verdosa que reside dentro de Sylvana a manifestarse ante Korota. Insiste en sacar a la luz las acciones de Korota. La entidad se da cuenta rápidamente de que Korota había asesinado al anfitrión como táctica para debilitarla. Acto seguido, lo confronta y le pregunta si ha venido con la intención de desafiarla. Korota afirma rotundamente que su intención no es desafiar la situación, sino erradicarla. Korota desató la llama eterna con feroz determinación. En definitiva, ofreció una crítica mordaz de la entidad. La entidad dejó escapar un grito desgarrador de agonía, jurando a Korota que pronto se arrepentiría de sus actos. Korota avivó las llamas, alimentando el fuego con mayor intensidad. Necesitaba asegurarse de que la entidad fuera eliminada por completo y dejara de existir. Una vez que Korota completó su tarea, una a una, las poderosas entidades que dan forma al mundo comenzaron a desvanecerse en el aire. Aquellos que habían sucumbido a la enfermedad debido a las esporas liberadas por la entidad. En ese preciso instante, comenzó a recuperar su salud. A medida que la sanación se extiende por todo el mundo, Korota se vio recompensado con puntos de suerte. Está asombrado por la asombrosa cantidad de puntos que el protagonista siguió adelante, impulsado por la determinación de purificar a Sylvana y
aniquilar la entidad maligna que la atormentaba. Sin darse cuenta, sus puntos de suerte habían superado asombrosamente la marca de los 1.000 millones. Korota se regodeaba con la impresionante cantidad de puntos que había acumulado, confiado en que ahora podría regresar a la Tierra. Korota acuna con ternura a la moribunda Sylvana en sus brazos, mientras su vida se le escapa al ser abrazada. Le aseguraron que la rescataría antes de emprender su viaje de regreso a la Tierra. Korota desató el karma definitivo, canalizando su inmenso poder. Recibió una extraordinaria ventaja de 3 minutos, durante los cuales su suerte alcanzaría su punto máximo. Korota sintió una oleada de satisfacción al reconocer que su situación en ese momento estaba marcada por la suerte divina. Mientras tanto, un cuerpo celeste se encontraba en curso de colisión con un planeta en particular. Simultáneamente, en ese mismo planeta, el mago blanco se encontraba inmerso en sus propios proyectos. Estaba a punto de aniquilar a toda la tribu de los centauros. Justo cuando el hechizo del mago blanco avanzaba con fuerza, listo para atacar, la tensión en el aire crepitó con expectación. Un meteorito surcó el cielo, desviando la poderosa magia del mago blanco y alterando su trayectoria prevista. La magia desviada se precipitó hacia Sylvana. La casa tembló bajo el impacto mientras una parte de ella quedaba destruida, dejando tras de sí escombros y devastación. Korota permanecía en estado de shock y confusión, intentando comprender los acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. De repente, una pantalla se materializó ante él, revelando la imagen de su madre, y se dio cuenta de que la magia multidimensional estaba, en efecto. Al darse cuenta del potencial de la poderosa magia a su disposición, insta a Sylvana a permanecer a su lado mientras se prepara para usar sus formidables habilidades contra ella. Korota gritó a la pantalla, prometiéndole a su madre que volvería después de rescatar a Sylvana. Intenta ponerse en contacto con su madre, como ya lo había hecho en el pasado. Sin embargo, esta vez la magia demostró ser abrumadoramente poderosa. Le cuesta superar las barreras, pero finalmente no lo consigue. En sus últimos momentos, Sylvana le transmitió a Korota una conmovedora verdad. Algunos aspectos del mundo permanecen inmutables. Hizo hincapié en que estas constantes perduran independientemente de la fortuna que él pudiera poseer. Se hizo evidente que, mientras siguiera siendo un mago negro, sería incapaz de utilizar los poderes de la magia blanca. Para él era evidente que resucitar a los muertos era una tarea imposible. Con esas últimas palabras, Sylvana exhaló su último aliento, sucumbiendo al destino inevitable que le aguardaba. Korota la abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él rechaza obstinadamente la dura verdad, con lágrimas corriendo por su rostro mientras continúa llorando. El alma de Sylvana se manifestó ante él, revelando que había presenciado cada momento. Ella le revela que ha sido testigo de la magnitud de su poder y del peso de su destino, reconociendo las decisiones desgarradoras que se ha visto obligado a tomar a lo largo de su camino. Sylvana tranquilizó a Korota, reconociendo su tristeza y animándolo a encontrar consuelo en el hecho de que él la había liberado de sus cargas. Sylvana expresó que nunca había tenido la intención de hacer daño a nadie. Su mayor deseo era experimentar el amor. Sylvana expresó su más sincero agradecimiento a Korota por todo lo que había hecho. En ese último instante, su alma se disipa en el éter. En ese instante, una escalofriante revelación invadió a Korota al darse cuenta de que Sylvana era responsable de la muerte de millones de personas. Ante ella se extiende la profunda oscuridad del infierno mismo. Con el karma definitivo aún en efecto y poco más de un minuto restante, Korota desató el poderoso hechizo conocido como Ascensión Astral. En su decidido empeño por rescatar a la chica más desafortunada del mundo, partió con una resolución inquebrantable. El hechizo desató una tremenda oleada de energía que fracturó el suelo bajo sus pies. Korota se preparó mentalmente para una misión arriesgada, con una determinación inquebrantable mientras reunía meticulosamente sus herramientas y estrategias. Mientras tanto, Sylvana se encontró adentrándose en el reino etéreo del más allá. Se encuentra a sí misma envuelta en el abismo. El maestro del abismo le reveló a Sylvana que su alma se estaba marchitando, agobiada por una abrumadora sensación de vacío. Sylvana intenta defenderse, alegando que había estado bajo la influencia de una fuerza maligna. Ante el señor del abismo se cernía una verdad estremecedora. Sylvana cargaba con el pesado peso de haber causado la muerte de más de 52 millones de almas. En esencia, la consecuencia de esta transgresión es una condena eterna en el purgatorio. El señor del abismo le informó solemnemente a Sylvana que su destino era inmutable, pues los registros estaban claramente en su contra. Ella persistió en sus súplicas, expresando remordimiento por las consecuencias no deseadas de sus actos. Sylvana siente el peso de un escrutinio injusto sobre ella. El señor empujó suavemente a Sylvana para que se secara las lágrimas. Se dio cuenta de que no recibiría ayuda de ninguna parte. Los mensajeros del abismo comenzaron a rodear a Sylvana, con sus ominosas intenciones claramente visibles mientras se preparaban para apresarla. En un instante, una luz deslumbrante iluminó los alrededores, revelando a Korota en su centro. Él agarra a Sylvana y se la lleva rápidamente, justo delante de los oscuros mensajeros que se aproximan. El señor del abismo ardía de furia, indignado de que alguien tuviera la audacia de invadir su dominio. Rápidamente ordena a sus ángeles que persigan sin descanso a Korota y Sylvana. En ese momento, a Korota le quedaba solo un minuto. Por suerte para Korota y Sylvana, los ángeles oscuros no pudieron alcanzarlas. El karma supremo continuó protegiéndolos del daño. Sin embargo, los ángeles oscuros demostraron ser adversarios formidables, acortando rápidamente la distancia con Korota. Simultáneamente,
Simultáneamente, en la cima más alta del purgatorio, Sísifo se vio atrapado en el implacable ciclo de su eterna lucha. El protagonista se esforzó por empujar una enorme roca hacia la cima. Justo cuando se acercaba a la cima, un resbalón repentino amenazó con hacerlo caer de nuevo. La fuerza ejercida provocó que la roca rodara cuesta abajo. Justo cuando los ángeles oscuros se disponían a apoderarse de Korota, la atmósfera se volvió más tensa. Una enorme roca descendió repentinamente, aplastándolos bajo su peso y haciéndolos caer al vacío, permitiendo a Korota escapar por preciosos momentos. Korota sintió una oleada de alivio al presenciar la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Continuó con paso firme su viaje hacia el cielo. Al acercarse a la puerta, una sensación de presentimiento lo invadió al descubrir que ángeles oscuros esperaban su llegada. La sorpresa de Korota era palpable al darse cuenta de que lo habían alcanzado mucho más rápido de lo que había previsto. Los ominosos ángeles oscuros se preparaban para apoderarse de Korota. El momento se vio interrumpido abruptamente cuando un deslumbrante destello de luz irrumpió, dispersando todo a su paso. Korota giró sobre sí mismo y descubrió a su inesperado salvador de pie detrás de él. La figura que tenía ante sí Korota resultó ser nada menos que el ángel Gabriel, quien le aseguró que él se encargaría de enfrentarse a los ángeles oscuros. Le suplica a Korota que abandone a Sylvana en la puerta del cielo. Korota se acercó a la puerta del cielo con una sonrisa, con la expectación brillando en sus ojos. Sin embargo, en un giro inesperado, cambia de opinión. Está convencido de que existe un lugar más adecuado para Sylvana, uno donde su espíritu pueda encontrar la paz después del sufrimiento que padeció en vida. Korota se aventuró más allá de las puertas familiares del cielo. Se acercó a la puerta con determinación, dirigiéndose directamente hacia el nirvana. Una oleada de pánico invadió a Gabriel al presenciar la escena, lo que le imploró a Korota que se detuviera de inmediato. Nirvana, un reino reservado exclusivamente para las almas más puras del universo, se alzaba imponente ante él, infundiendo un profundo temor en Gabriel, quien temía que Korota pudiera chocar imprudentemente con sus límites sagrados. El protagonista se encontraba ante la imponente puerta, cuya grandeza acaparaba la atención e insinuaba los misterios que yacían más allá. Sin embargo, Korota se mantuvo alerta, vigilando de cerca el reloj de la suerte. El protagonista comprendió de repente que solo quedaban 5 segundos. A pesar de los peligros inherentes, Korota sigue adelante con una determinación inquebrantable. Al darse cuenta de la imposibilidad de escapar, arrojó a Sylvana hacia la puerta, asegurándole que por fin había llegado al final de su pesadilla. Gabriel se vio invadido por una oleada de pánico al presenciar la escena, pues temía por el destino de Sylvana. La colisión inminente parecía inevitable, mientras Sylvana se precipitaba hacia adelante, dándose cuenta de repente de que la puerta jamás se abriría, amenazando con destrozarlo todo en pedazos al impactar. Cuando la puerta se abrió con un crujido desde dentro, una sensación de expectación llenó el ambiente. Aquello dejó a Gabriel completamente asombrado. Una figura imponente abrió la puerta desde dentro, atraída por el alboroto que resonaba en el exterior. En ese instante fugaz, Sylvana trascendió al nirvana. Sylvana observa con incredulidad, esforzándose por comprender la escena que tiene ante sí. Se dio la vuelta y le expresó a Korota su sincera gratitud por todo lo que había hecho hasta el momento. Gabriel se quedó completamente asombrado, incapaz de comprender que ella realmente hubiera logrado llegar a su destino. La gigantesca figura dorada de Nirvana preguntó a Gabriel sobre la presencia de un mago negro en los alrededores. Gabriel lo tranquilizó rápidamente, asegurándole que él se encargaría de la situación, considerándola simplemente un malentendido. Instantes después, Korota abrió lentamente los ojos. Por fin, había regresado a su propio cuerpo. Acarició suavemente la mejilla de Sylvana, albergando un destello de esperanza de que está a punto de alcanzar la felicidad que, por derecho propio, se merece esta vez. Mientras tanto, en el reino del nirvana, Sylvana ya había tomado medidas decisivas. Está rodeada de amigos que siempre están deseosos de jugar con ella. A Sylvana le hicieron una seña para que dejara de jugar con la arena. Al ponerse de pie, se hizo evidente que había estado haciendo un dibujo. El protagonista enterró a Korota y a Groot profundamente en la arena, marcando un solemne momento de pérdida. En la tierra, la presencia de Korota se hacía sentir con fuerza. Su madre parecía mostrar una notable mejoría en comparación con su estado anterior. Cuando se le preguntó si planeaba visitar la tumba de su hijo como solía hacerlo, ella responde con firmeza, afirmando que tales medidas son innecesarias. Su inquebrantable convicción la llevó a creer que su hijo podía oír su voz, traída por los vientos desde lo alto del cielo. Mientras tanto, Korota se vio obligado a observar a su madre, atrapada por la influencia del formidable poder de Tyrion. Tyrion se sorprende al ver que Korota pasa todo el día realizando una única actividad monótona. Observó fijamente la pantalla, cautivado por la presencia de una mujer enigmática. Groot estaba convencido de que Korota estaba orquestando un plan malévolo, dejándolo atrapado dentro de los límites de la pantalla. De repente, una revelación comienza a aflorar en Groot. Cayó en la cuenta de que la mujer que tenía delante era la misma que había visto antes en la taberna, a quien cariñosamente llamaba madre. Korota entabla entonces una conversación unilateral con su madre, afirmando con seguridad que está prosperando gracias a su nueva vida en un castillo extraordinario. Al enterarse de esta asombrosa noticia, Groot se vio confrontado con la realidad de que comandaba su propio y formidable ejército. Él especula que Korota está involucrado en el intercambio de inteligencia militar, llegando a esta conclusión por las implicaciones de las palabras de Korota. Groot deduce que fue la madre quien transmitió todo el conocimiento de Korota.
Korota. El protagonista se encontró a sí mismo pasando los momentos ociosamente. Groot deduce que Korota y Madre están ideando estrategias para dominar el universo. Groot corrió hacia la pantalla, jurando fervientemente lealtad. Le aseguró a la madre de Korota que seguiría dedicándose a servirla incondicionalmente. Por otro lado, Tyrion tiene una vaga idea de la situación que se está desarrollando, pero opta por preservar la ilusión de Groot en lugar de destruirla. Más tarde, Korota reflexiona sobre la gravedad de la situación a la que se enfrenta. Tras pasar varios meses varado en este planeta desconocido, el protagonista se enfrentó a la cruda realidad de su incapacidad para regresar a casa. Incluso a distancia, ahora podía divisar a su madre. Más tarde, Korota entró en la sala de proyección y descubrió a Groot absorto viendo a su madre en nombre de Korota. Groot irradiaba entusiasmo mientras participaba en la actividad. Korota expresó su gratitud por su sincera amabilidad. En lo más profundo de su ser, Korota albergaba la convicción de que existía una solución a su difícil situación, pues el mago negro había estado afiliado en el pasado a la venerada Orden Inmaculada. Convencido de que existe una manera de revertir su transformación en practicante de magia blanca, se aferra a la esperanza en medio de la incertidumbre. Korota tranquilizó a su madre con seguridad, asegurándole su determinación de triunfar y prometiéndole que su reencuentro estaba cerca. Una vez que Korota terminó de observar a su madre, le ordena a Tyrion que detenga la transmisión, indicando que es hora de pasar al siguiente asunto. El trío se embarcó en una misión para explorar las misteriosas profundidades del laboratorio del mago negro. Buscó con diligencia, anticipando el descubrimiento de algo útil. Sin embargo, las probabilidades parecían estar implacablemente en su contra. Tyrion se topó con un diario escrito en un idioma enigmático y se dirigió a Korota, preguntándole si él había escrito su contenido. Korota indagó en lo más profundo de sus recuerdos, pero no encontró nada. Rápidamente inventó una mentira, atribuyendo el incidente a uno de sus numerosos seguidores. Tyrion señaló que los textos del libro estaban escritos en una antigua lengua demoníaca, lo que hacía prácticamente imposible que tanto ella como Korota pudieran interpretarlos. Tyrion creía firmemente que los intrincados diseños que tenía ante sí eran obra de un antiguo mago, lo que alimentaba su convicción de que esta misteriosa figura podría poseer un método para purificar a Korota de la influencia de la magia negra. En ese instante, la mirada de Korota se posó en una firma grabada entre las páginas del libro, revelando que pertenecía a un individuo llamado Talcom. Korota se adentra en las profundidades de los recuerdos del mago negro, examinando un tapiz de sombras y susurros. El protagonista recuerda de repente haberse encontrado con Toque en el pasado. Korota le informa entonces de que Toque es, en realidad, un duende. Llamó rápidamente a Groot. Decidió preguntar si conocía a alguien llamado Talcom. Groot comentó sutilmente que Talcom era uno de los goblins más poderosos que existían, debido a su excepcional destreza. Descubrió que el mago ostentaba el prestigioso cargo de jefe dentro de la tribu Trogol. Korota sintió un gran alivio al descubrir que Groot lo conocía, lo que le impulsó a preguntarle si podía guiarlo hasta Tok. Los ojos de Groot se abrieron de par en par con sorpresa cuando le informó a Korota que su clan mantenía una antigua rivalidad con la tribu Trogol. Korota tranquilizó rápidamente a Groot, prometiéndole que nada ocurriría que lo amenazara. Sentía una profunda sensación de pertenencia mientras permanecía en su compañía. Poco después, el trío se acercó a la tribu Trogold, y su destino finalmente estaba al alcance de la mano. Recibieron una acogida cálida y sincera. Impulsado por los recuerdos del mago negro, Korota reconoce de repente que ha visitado ese lugar numerosas veces con anterioridad. Sentado en su trono, Talcom desprendía un aire amenazador que coincidía con los ominosos informes que circulaban sobre él. Se levanta rápidamente de su silla para saludar a Korota y a su séquito. El protagonista quedó desconcertado por la inesperada decisión de Korota de llevar consigo a un mago blanco. Sintió una oleada de repulsión al posar su mirada en Groot, el medio trasgo que acompañaba a Korota. Talcom consideraba a los semi-goblins poco más que sirvientes, valorándolos únicamente por su capacidad para realizar tareas serviles. Le preguntaron a Korota el motivo de su llegada a su territorio. Korota explicó que lo había buscado por necesidad, debido a su experiencia. Reveló con franqueza su intención de librarse de la mancha de la magia negra. Sorprendido, Talcom pregunta a Korota el motivo de una decisión tan inesperada. Korota responde con naturalidad, dando a entender que la historia es larga y compleja. Para él era fundamental adquirir la habilidad de manejar la magia blanca. Talcom le aseguró a Korota con total confianza que era capaz de preparar un elixir de purificación adaptado a sus necesidades. Sin embargo, una condición crucial se cernía sobre la finalización del elixir. Un ingrediente extraordinariamente raro era esencial. El ingrediente en cuestión no era otro que el cuerpo de un mago blanco. Talcom propuso que ellos iniciaran el proceso, señalando que Korota ya estaba acompañada por un mago blanco. Tyrion casi se desmaya ante la impactante revelación, pero Korota intervino, informándole a Talcom de que Tyrion había cruzado la línea, ya que él le pertenecía a ella como su mago. Además, se vio expulsada de la Orden de la Inmaculada. No obstante, Korota le aseguró con confianza a Talcom que pronto cumpliría con lo requerido. Una vez que ambas partes llegaron a un acuerdo, Korota comenzó a hacer los preparativos para la partida. Le ordena a Groot que convoque un consejo militar. El grupo estaba listo para embarcarse en una emocionante cacería. Korota entiende que el único método para acelerar el proceso de purificación implica eliminar a un mago blanco, pero su objetivo es abordarlo de una manera que beneficie a la comunidad. Por lo tanto, esperaba que fuera reconocido como un acto noble. Poco después, Korota convocó a sus miembros
miembros de élite para una reunión crucial del Consejo Militar. Entre los asistentes, Lindell, el ministro de Finanzas, destacó notablemente. Se le conoce como el ministro de la tortura, una figura envuelta en un halo de amenaza, cuyo nombre, acertadamente, es Serpiente. El infame mago negro, Draven. Tyrion comandaba la unidad antiorden inmaculada como su capitán. Groot ocupaba el prestigioso cargo de asesor especial. Sin embargo, un asiento permanecía vacío, llamando la atención entre la bulliciosa multitud. Lindell reveló que la última persona en ser identificada era el general Cés, quien se encontraba actualmente destinado en el frente de batalla de las montañas del Atlas. Ahora se encontraba al frente, al mando del ejército, dirigiendo el avance hacia una victoria decisiva contra los formidables clanes de orcos grises. En una muestra de astuta estrategia, Tyrion revela la ubicación de Cés para que todos la vean. Cés irradiaba una confianza innegable mientras derrotaba sin esfuerzo a los orcos, haciendo que su derrota pareciera casi trivial. El protagonista se erigió como un guerrero despiadado, desatando todo su poder sobre sus enemigos sin dudarlo. El simple hecho de observarlo trabajar de forma independiente despierta una sensación de admiración. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Corota y Groot. Corota propuso rápidamente que la reunión comenzara en ausencia de Cés. Corota reveló entonces que los había convocado con un propósito importante. Mientras Tyrion se dirigía al consejo, dejó deliberadamente la retransmisión de la guerra sonando de fondo, mostrando a Cés diezmando sin piedad al enemigo mientras les lanzaba una andanada de maldiciones. Corota reveló entonces que sus acciones asestarían un duro golpe a la Orden Inmaculada, ya que su objetivo era un mago blanco. Entendiendo que la transmisión servía como distracción, Corota le ruega a Tyrion que ponga fin a la situación. Snake le preguntó a Corota si tenía algún objetivo en particular en mente. En el fondo, los instintos de Corota se activaron y, sin esfuerzo, adoptó su actitud de farol. Con aire de seguridad, declaró que tenía a alguien en mente. Su objetivo era desmantelar el gobierno tiránico del mago blanco más malévolo de la historia. La reputación del mago blanco era imponente, pues había perpetrado numerosas atrocidades que infundían temor incluso en los guerreros más valientes con solo pronunciar su nombre. Para su sorpresa, el protagonista se dio cuenta de que todos los presentes en la mesa sentían un profundo desdén por la persona de la que Corota estaba hablando. Todos se estaban preparando para emprender su viaje. Corota se marchó entonces, permitiéndoles pronunciar el nombre de su objetivo al unísono a la perfección. Mientras hablaban, un nombre singular resonó entre ellos, el despiadado Canul. Corota entonces verificó sus afirmaciones con absoluta certeza. Informó al consejo de que había llegado el momento de que Canul recibiera lo que le correspondía. Groot se volvió hacia Corota, buscando claridad sobre los próximos pasos a seguir ante la ominosa amenaza de la milicia sangrienta. Sin embargo, la confusión se reflejó en el rostro de Corota mientras intentaba responder a la pregunta. Groot reveló que la milicia sangrienta servía como guardia real de Canul y que era conocida como el grupo mercenario más temido de las tierras occidentales. Sin embargo, a pesar de esta formidable reputación, Corota permaneció imperturbable. La orden, protagonizada por Groot, de movilizar al ejército, señalaba su inminente partida a la guerra. Quedó claro que Corota había estado entrenando diligentemente durante las últimas semanas, asegurándose de estar adecuadamente preparado para lo que le esperaba. Canul residía en un castillo aislado, rodeado por la ominosa presencia de la milicia sangrienta. Por suerte para Corota, Groot logró reunir a todos los demonios que habían quedado atrás durante la expedición de Cés. Corota salió del castillo, donde Groot la recibió calurosamente. El mensajero le informó de que todos los preparativos estaban listos. Corota se asomó a su balcón y observó el formidable ejército que Groot había reunido. En un giro inesperado de los acontecimientos, Groot creó el emblema de la madre, un símbolo diseñado para elevar el ánimo de los guerreros. De hecho, fue más allá de simplemente detener sus acciones. La orden obligaba a los guerreros a grabarse este emblema en la piel como símbolo de lealtad y fuerza. El ejército se agitó con entusiasmo, impulsado por los acontecimientos que se habían desarrollado. Corota se muestra profundamente impresionado por la cantidad de logros que Groot ha conseguido hasta el momento. Poco después, Corota y sus fuerzas avanzaron hacia las tierras occidentales, invadiendo el territorio de Canul. Por otro lado, al parecer, Canul se percató del plan de Corota, lo que añadió un giro inesperado al drama que se estaba desarrollando. Canul conoce la verdadera identidad de Corota. En un momento posterior dentro de los confines del campamento demoníaco, Corota observó la ventana de estado, sintiendo un gran alivio al darse cuenta de que estaba bien preparado para la inminente batalla. Antes de enfrentarse a Canul, había tomado medidas para mejorar su situación económica. Semanas antes, se había infiltrado sigilosamente en la ominosa mazmorra de los tormentos, una guarida infame perteneciente al tristemente célebre serpiente. En medio del caos, Corota liberó valientemente a miles de prisioneros, otorgándoles la libertad que tanto anhelaban. Esta decisión estratégica le otorgó una importante inyección de suerte. Sin embargo, Snake se enfureció al verla. Los queridos prisioneros, sin saber la identidad de quienes orquestaban su fuga, hicieron un audaz intento por alcanzar la libertad. Gracias a este generoso acto, Corota acumuló la impresionante cantidad de 100.000 puntos de suerte. Ella tiene una confianza inquebrantable en su capacidad para vencer a Canul. Poco después, Tyrion expresó su creciente frustración ante la monotonía de su situación, instándolos a acelerar la conclusión del asedio. Tyrion sentía una persistente preocupación de que Groot pudiera incumplir su promesa. Corota le asegura con confianza
confianza que Groot cumplirá con la entrega. En ese momento, Groot emergió de debajo de la tierra, empuñando 2 piezas de equipo de perforación. Se reveló que Groot había excavado con éxito un túnel que conducía directamente al castillo de K'un-Lun, lo que les permitió sortear la intrincada red defensiva de K'un-Lun. Groot sintió una oleada de orgullo al declarar que taladrar era la especialidad de los goblins, una tarea que le resultaba sumamente fácil. La celebración jubilosa continuó mientras disfrutaban del momento cuando Snake dio un paso al frente y se dirigió a Korota con urgencia, revelándole la preocupante situación a la que se enfrentaban. Se hizo evidente que la sanguinaria milicia ya había lanzado un asalto contra la base de avanzada y que K'un-Lun había tomado la iniciativa de atacar primero. Esta revelación impulsó a Korota a acelerar sus planes, comprendiendo que el tiempo apremiaba. Korota ordenó a Groot y a Tyrion que lo acompañaran mientras se preparaban para infiltrarse a través del túnel. Korota informó a Snake que asumiría el mando del ejército en su ausencia. Él le suplica que repela a la milicia bañada en sangre. La serpiente asume voluntariamente el peso de la responsabilidad. Ansiosa por desatar el caos tras la pérdida de sus prisioneros, Snake reconoció que esta situación le brindaba una oportunidad ideal para la destrucción. Al entrar en el túnel, Groot tomó la delantera, iluminando su camino con una linterna sujeta a su casco. Instantes después, entraron en el animado barrio residencial de K'un-Lun. Estaban cubiertos de barro, testimonio de su arduo viaje. La cámara de K'un-Lun se encuentra en la cima de la torre. Korota y sus asesores escaparon rápidamente, decididos a resolver la situación antes de que K'un-Lun tuviera siquiera la oportunidad de reaccionar. Al llegar a la puerta de K'un-Lun, el protagonista se encontró de pie en el umbral, con la expectación recorriéndole el cuerpo. Entró de golpe en la habitación, anticipando que comenzaría a temblar de ansiedad. Sin embargo, K'un-Lun mantuvo la compostura. Sostenía una bebida en la mano con naturalidad. Con absoluta seguridad, Korota proclamó ante el hombre que su reinado de terror había llegado a su fin. K'un-Lun respondió con calma y seguridad, revelando que había previsto una situación como esta. Esa era la razón por la que había hecho preparativos minuciosos con antelación. En un giro inesperado de los acontecimientos, Korota y sus asesores se vieron atrapados en una jaula formidable. Korota desestimó el asunto con seguridad, convencida de que una simple jaula pequeña no representaba ninguna amenaza para ella. Korota intenta entonces dominar su magia. Para su asombro, Mana permaneció firmemente aferrada a su mano, negándose a salir. En ese instante, Tyrion se dio cuenta con total claridad, estaban atrapados en una prisión diseñada para reprimir sus poderes. En esencia, cualquiera que quede atrapado dentro de los confines de este lugar ve cómo sus habilidades mágicas son despojadas por completo. K'un-Lun estalló en carcajadas, encantado por la impecable precisión de Korota. Tyrion reveló que la jaula era una reliquia extraordinaria, una posesión preciada de los magos blancos. Lo confirma al revelar que lo había robado durante su expulsión de la Orden de la Inmaculada. Tyrion le declara entonces a Korota que se encuentran en una situación desesperada, completamente a merced de K'un-Lun. Al comprender la situación, Korota ordenó a K'un-Lun que llevara a cabo el acto de asesinato. K'un-Lun acepta la petición sin dudarlo. K'un-Lun inició rápidamente el encantamiento para un hechizo de ataque, demostrando una celeridad notable. Con un movimiento rápido, lo lanzó directamente hacia ellos. Korota invocó el poder del karma supremo, que le otorgó una abundancia de suerte infinita. En el momento crucial en que el ataque se hacía inminente, una lámpara de araña se desplomó desde lo alto, interceptando el impacto con un estruendo ensordecedor. Los ojos de K'un-Lun se abren de par en par con incredulidad al contemplar la asombrosa escena que tiene ante sí. Korota lo ridiculizó sin piedad por sus errores. K'un-Lun se mostraba frustrado por cómo se habían desarrollado los acontecimientos, con la ira latente al enfrentarse a otro revés. Está decidido a llevar los límites al extremo. Entonces K'un-Lun desató el poder de la magia multidimensional para. La escena cambió para revelar a la madre de Korota, cuya presencia añadió profundidad a la historia que se estaba desarrollando. Reveló la verdad sobre su verdadera identidad. K'un-Lun reveló que había estado vigilando de cerca a Korota durante un largo periodo. Se hizo evidente que tenía un murciélago observando cada una de las acciones de Korota. K'un-Lun reveló que había observado a Korota mirando a su madre a diario. En ese instante, una profunda revelación lo invadió. Korota, sin duda alguna, no era de este mundo. K'un-Lun dejó escapar una risa siniestra, revelando su astuta intención de poner sus ojos en la madre de Korota. Los ojos de Groot se abrieron de asombro al darse cuenta de que K'un-Lun había descubierto con éxito el secreto oculto de Korota. Tyrion tranquilizó a Korota, animándolo a mantener la calma, pues solo el mago blanco manejaba la formidable magia multidimensional capaz de atravesar mundos. Irradiaba confianza, convencida de que K'un-Lun jamás lograría llegar hasta la madre de Korota. En un momento crucial, K'un-Lun finalmente revela que la toma de la prisión no es su única adquisición del mago blanco. K'un-Lun mete la mano en el bolsillo y saca los objetos adicionales que había robado. Como conocía bien esos asuntos, tenía plena confianza en que Tyrion comprendía su significado. El corazón de Tyrion se aceleró al ver el objeto que K'un-Lun sostenía con fuerza en sus manos, y una oleada de pánico la invadió. El protagonista descubrió que se trataba del archivo de paso, un recipiente que contenía la sangre del mago blanco. Se decía que cualquiera que ingiriera esta sangre podía viajar brevemente entre mundos, aunque se creía que estos archivos habían sido destruidos hacía mucho tiempo. K'un-Lun dejó escapar una risa siniestra mientras revelaba triunfalmente que uno de los archivos había sobrevivido intacto. Se llevó el cáliz a los labios y bebió un poco del líquido carmesí. Esta revelación le abrió instantáneamente
instantáneamente el portal. Mientras se preparaba para cruzar al otro lado, le ordenó a Korota que pronunciara su despedida, declarando ominosamente que una vez que terminara con su madre, regresaría para vengarse de él. El miedo se apoderó de Korota mientras le gritaba a Canul, suplicándole desesperadamente que dejara a su madre ilesa. Ignorando la distracción, Canul camina con paso firme hacia su madre. Mientras tanto, Korota reflexionaba sobre la desconcertante inacción del karma supremo en medio del caos que se desataba. A medida que transcurrían los segundos, la tensión aumentaba, quedando tan solo 28 segundos en el reloj. En un momento de desesperación, Korota se aferró al brazo de Tyrion, animándola a que la ayudara a salvar a su madre. A pesar de su afán por ayudar, Tyrion le advierte que sus capacidades actuales son insuficientes para manejar la formidable magia multidimensional necesaria para viajar entre mundos. Sin embargo, Korota continuó gritándole, suplicándole fervientemente que la ayudara. Korota se derrumbó bajo el peso de su desesperación, cayendo de rodillas mientras imploraba ayuda a Tyrion. De repente, una profunda transformación se agita en Tyrion, impulsándola al reino terrenal en un instante. Observó a su alrededor y divisó a un joven Korota. Fiel a su naturaleza, Korota ejemplificaba el espíritu de un niño diligente, que se esforzaba incansablemente por comprar una barra de chocolate para su padre. Se hizo evidente que el padre del protagonista estaba atravesando una situación difícil. Sin embargo, Korota se mostró dispuesto a brindar su ayuda. Tras comprar la tableta de chocolate, la colocó cuidadosamente en el portabicicletas de la bicicleta de su padre. En un principio, esto fue considerado un acto encomiable por su parte. Sin embargo, debido al peso de su karma negativo, cada situación inevitablemente desemboca en un desastre. Su padre aceptó con entusiasmo la barra de chocolate antes de salir a trabajar. Trágicamente, murió aplastado frente a Korota, con la mano aún levantada en un último saludo a su padre. Incluso Tyrion experimenta un profundo trauma al presenciar los espeluznantes sucesos que le ocurrieron a Korota durante su infancia. Poco después, el padre de Korota fue enterrado. Sin embargo, huye de la procesión. Se sentía responsable de los trágicos sucesos que le ocurrieron a su padre. De repente se encuentra con Tyrion. Desesperado por obtener ayuda, le ruega que salve a su madre, temiendo que su vida pueda perderse debido a sus acciones. Tyrion le dedicó una sonrisa tranquilizadora a la joven Korota, transmitiéndole su confianza en que ella le ayudaría. Cuando Tyrion recuperó su personalidad habitual, una oleada de poder estimulante la recorrió. A pesar de su incertidumbre sobre los acontecimientos que se están desarrollando, se mantiene firme en una convicción. La protagonista se dio cuenta de que ahora era capaz de cumplir las peticiones de Korota. Los ojos de Tyrion comenzaron a irradiar un brillo intenso, dejando a Korota en un estado de asombro e incredulidad. Tyrion finalmente aprovecha el poder de la magia multidimensional suprema. Al abrir el portal, le imploró a Korota que acelerara el paso, dándose cuenta de que no podría soportar la presión mucho más tiempo. Korota intentó cruzar el portal, pero su oscura afinidad por la magia negra resultó ser una barrera, lo que provocó su rápido rechazo. Sin dudarlo un instante, Groot ofrece su ayuda de inmediato y salta a través del portal. Justo cuando Canul estaba a punto de llegar hasta la madre de Korota, Groot intervino inesperadamente. De repente, una figura inesperada se materializó y le propinó una patada certera directamente en la cara. La fuerza del impacto lo impulsó por los aires, estrellándose contra un coche cercano. Groot se colocó rápidamente delante de Korota, protegiéndola de cualquier daño. Su madre proclamó su firme determinación de proteger a la mujer. El pánico se apoderó de la multitud, que huyó despavorida ante la repentina aparición de un duende que se materializó de la nada. Mientras tanto, la madre de Korota permanecía inmóvil, con la figura congelada en el sitio. Groot animó a la mujer a que se tranquilizara, revelándole que era el consejero del mago negro, enviado para protegerla. Groot advirtió severamente a Canul que cualquier intento de acercarse a la madre de Korota inevitablemente los llevaría a enfrentarse entre sí. Canul, recuperando el equilibrio, estalló en carcajadas a costa de Groot. Le informó de que para ello solo se necesitaba una simple gota de sangre. Dentro de la jaula, el cronómetro de la suerte avanzaba inexorablemente. Esta partida dejó a Korota completamente indefenso. Reconociendo sus propias limitaciones, convocó a Tyrion para que viajara a través de las dimensiones en busca de ayuda. Groot se giró bruscamente, solo para descubrir que Tyrion ya había sucumbido al agotamiento y perdido el conocimiento. Se centró en sus propios pensamientos, sumergiéndose en la reflexión. En ese momento, Korota llega a la profunda conclusión de que la única persona en la que podía confiar era Groot. Ya en la Tierra, Canul observaba con frustración cómo el estrés incesante de Groot le pesaba enormemente. Con un movimiento rápido, alzó la mano, dispuesto a desatar un devastador torrente de magia sobre su adversario. Sin embargo, se sorprende cuando no sucede nada. Groot se burló de él, afirmando que la magia no existía en la Tierra, por lo que dependían únicamente de su fuerza física. Groot tomó la iniciativa y se abalanzó sobre Canul con ambas espadas blandidas en sus manos. Se abalanzó hacia adelante con la intención de apuñalar a Canul, pero este paró el ataque sin esfuerzo, desviándolo con su propia espada. Con un movimiento rápido, Canul le asestó un tajo a Groot en el pecho, impulsándolo por los aires y enviándolo a toda velocidad a lo lejos. Groot se estrelló violentamente contra la pared, levantando una espesa nube de polvo que se arremolinó en el aire. Decidido a vengarse de las transgresiones de Korota contra su territorio, Canul se acercó a la madre de Korota con intenciones letales. Canul blandió su espada, preparándose para atacar a la madre de Korota. Sin embargo, la mujer se protege hábilmente interceptando el ataque
ataque con la puerta del coche. Canul queda impresionada por la fuerza y la resiliencia que demuestra la mujer. Sin embargo, no podía quitarse de encima la decepción que sentía ante la evidente debilidad de la madre de Korota. Canul soltó una carcajada mientras la escena se desarrollaba ante él. Una mujer le roció repentinamente con gas pimienta, dejándolo temporalmente ciego. Los gritos de angustia de Canul resonaron en el aire mientras seguía gritando y llorando desconsoladamente. La madre de Korota le gritó a Groot, animándolo a despertar, y su voz resonó en el silencio que lo rodeaba. Mientras los pensamientos bullían en su mente, sintió un firme recordatorio de su subconsciente que lo animaba a mantenerse fuerte por su amo, sabiendo que Korota dependía de él. Groot volvió a la vida milagrosamente después de mucho tiempo. La mujer le arrojó una porra telescópica a Groot, animándolo a que la utilizara. Groot arrebató rápidamente la batuta en el aire. Con todas sus fuerzas, se lanzó hacia sí mismo. Canul intenta bloquear el ataque, pero la fuerza abrumadora de la porra lo hace retroceder. El protagonista vence en medio de una agonía terrible, dándose cuenta de que la velocidad de Groot solo aumentó su sufrimiento. En ese momento, la madre de Korota arrojó el gas pimienta hacia Groot, animándolo a que él también lo utilizara. Sin comprender en absoluto su contenido, Groot golpea la lata con fuerza, provocando que se haga añicos. La madre de Korota permaneció en silencio, atónita, dándose cuenta de que el resultado se había alejado drásticamente de sus intenciones, pero ya era demasiado tarde para cambiar lo que había sucedido. El gas pimienta se dispersó ampliamente, envolviendo a Groot y a Canul en su nube irritante, infligiéndoles una profunda sensación de angustia. Sin embargo, Canul es el primero en recuperar la compostura. En un arrebato de furia, le clavó el pie a Groot, haciéndolo caer al suelo. Canul rápidamente conjuró otro portal. Se preparó para partir, con la intención de regresar más tarde cuando estuviera mejor equipado. Recuperó el archivo y consumió una porción de la sangre conservada para poder continuar su camino. A pesar de haber sufrido una paliza brutal, Groot se mantiene firme y se niega a rendirse. Sin previo aviso, Groot giró bruscamente, fijando su mirada en la madre de Korota mientras ésta se precipitaba hacia él a toda velocidad. Con gran habilidad, evitó el riesgo de aplastarlo y, en cambio, lo sujetó con delicadeza. Extendió la mano, ayudándole a sujetar el coche con firmeza. Antes de que Canul comprenda completamente los acontecimientos que se están desarrollando, observó con asombro cómo un coche se abalanzaba sobre él a toda velocidad, con Groot encaramado con confianza en el techo. Poco después, el coche chocó con Canul. La fuerza lo lanzó a la distancia, la sangre brotaba de sus labios mientras luchaba por respirar. Entonces Groot saltó hacia él, tomó el archivo, sabiendo que era su única oportunidad para que Korota encontrara la manera de regresar a la Tierra. Groot devora hasta el último bocado del contenido que contiene. Se abalanzó hacia adelante, impulsándose con intención letal, listo para asestar un golpe fatal. Groot lo empujó con fuerza a través del portal, destrozándole las entrañas con saña a base de rápidos golpes de sus espadas cortas. Groot irradiaba un aura de confianza y fuerza mientras proclamaba con audacia que su amo estaba mucho más allá del alcance de alguien tan insignificante como Canul. La madre de Korota finalmente salió del coche, entrando en escena con determinación. Llega a la profunda conclusión de que todas sus experiencias hasta este momento son innegablemente reales, no un simple sueño. A lo lejos, la madre de Korota se acercó a un niño asustado que estaba grabando todo el incidente con su teléfono. La madre de Korota pidió ver su teléfono, intrigada por el secretismo que lo rodeaba. De repente, recuerda haber tomado una fotografía de la escena y rápidamente lo anima a compartirla. Contempló la posibilidad de que ella lo enmarcara, cautivado por su aspecto llamativo y audaz. Volviendo al reino fantástico, Snake le comunicó a Korota que la milicia, empapada en sangre, había capitulado, revelando así su sumisión a su amo. La unidad había jurado lealtad a Korota, a pesar del trágico final que les había sobrevenido. Korota, admirando la inquebrantable determinación de Snake, la elogió antes de asignarle una última tarea. Le ordenó a Snake que escoltara a Tyrion de regreso al castillo, reconociendo que ella necesitaba tiempo para recuperarse después de haber agotado su energía mágica. En ese momento, Korota arengó a su ejército con una presencia imponente. Les informó de que sus posibilidades de victoria dependían de los esfuerzos de una persona excepcional. La persona que tenía delante no era otra que su estimado asesor especial, Groot. Un estruendoso grito de júbilo estalló en toda la legión al oír el anuncio, y sus voces se alzaron en ferviente apoyo a Groot. Korota se arrodilló con gracia ante Groot. Expresó su gratitud por la ayuda recibida, refiriéndose afectuosamente a él como un amigo. Acto seguido, Korota informa a Groot de que ha llegado el momento de dirigirse al palacio de Talcum para entregar el cuerpo de Cannel. Groot se quedó paralizado por la incredulidad durante varios minutos, incapaz de comprender el profundo momento en que Korota lo llamaba amigo. Finalmente, Groot proclama que está viviendo el mejor momento de su día. Poco después, llegaron al destino de Talcum. Al llegar al lugar, fueron recibidos con una magnífica bienvenida que les recordó sus experiencias anteriores. Korota dejó caer descuidadamente el cuerpo sin vida de Cannel al suelo, anunciándole a Talcum que había conseguido todos los componentes necesarios para el elixir. Talcum sintió una oleada de admiración al descubrir que Korota se había enfrentado valientemente al adversario más feroz y había salido victorioso. Talcum elogió a Korota, afirmando que su reputación era un testimonio de su carácter. Korota preguntó si Talcum había reunido todos los ingredientes necesarios para el elixir, a lo que Talcum respondió afirmativamente. Le suplica a Korota que le conceda unas horas para terminar
determinar el elixir que lo purificaría de la magia negra que acecha en su interior. Korota se sintió sorprendido por la inesperada generosidad de Talcum, ya que este no pidió nada a cambio. Talcum expresó que la mera oportunidad de salvar a un amigo era recompensa más que suficiente para él. Ordenó a su escuadrón de duendes de élite que transportaran el cuerpo sin vida de Cannel a su laboratorio. De este modo, todo estaba preparado para que comenzaran los preparativos. Korota y Groot paseaban por los opulentos salones del palacio de Talcum, y el eco de sus pasos resonaba contra la grandiosa arquitectura. Korota esperaba con impaciencia la finalización de la purificación, sabiendo que le otorgaría acceso a la esquiva magia multidimensional. Korota hizo un comentario sobre los duendes que había visto antes, destacando su aspecto imponente. Groot corroboró esta afirmación, explicando que se les conoce como las 4 calamidades debido a su condición de guerreros más formidables de la tribu Trogel. Se decía que sus nombres derivaban del ominoso sonido de huesos siendo pulverizados por sus poderosas mandíbulas. Gruñido. Se hizo evidente que la tribu Trogel había logrado someter a la mayoría de los clanes rivales, consolidando así su posición como la más poderosa entre los goblins. Groot proclamó con orgullo la singularidad de su clan, afirmando que sus cualidades distintivas los convertían en una excepción. Sin previo aviso, un ruido peculiar emanó de una de las habitaciones que estaban detrás de ellos. Ambos decidieron investigar, pero al entrar, descubrieron un espacio vacío, desprovisto de cualquier presencia. Korota se aferraba obstinadamente a la convicción de que la habitación guardaba secretos aún por descubrir. Invocó su magia, iluminando la habitación para desvelar los secretos que ocultaba en su interior. Groot deduce rápidamente que se trata de la oficina de Talcum, convencido de que debe haber un pasadizo secreto cerca. Con la ayuda del encantamiento de Korota, identifica con destreza el mecanismo de activación oculto dentro de un libro. En ese instante, la entrada al pasadizo secreto se materializó, lo que provocó que Korota le hiciera una seña a Groot para que lo siguiera. Le advirtió que tuviera cuidado, ya que percibía una formidable oleada de magia negra que emanaba del sótano. Instantes después, llegaron al sótano. Se topó con algo espantoso y totalmente imprevisto. En el sótano tenuemente iluminado, cientos de duendes sufrieron experimentos crueles e inhumanos a manos de sus captores, alterar sus principios fundamentales. Groot se quedó atónito cuando su mirada se posó en una duende hembra que le resultaba familiar, dejándolo completamente sin palabras. El descubrimiento le produjo un escalofrío.